on eta ongi etorri Euskara Kultura Hezkuntza Kirol eta Osasun batzorde berezi honetara. Lehenengo eta behin bilkura egiteko premiaz erabiltzeari buruzko iritzia jaso behar dugu. Como decía, bienvenidos a la Comisión de Euskera, Cultura, Educación, Deportes y Salud. Y como primer punto de orden del día tenemos que pronunciarnos sobre la urgencia de la comisión. No hay todos estamos de acuerdo en la urgencia. ¿Hay que votarlo, María? Se supone Sí, que sí. pues vale, pues votamos sobre la urgencia. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, pues una vez aprobada la urgencia, pasaríamos a la parte de control, que sería un primer turno para la señora López, sin límite de tiempo, luego un primer turno de los grupos de menor a mayor, de 10 minutos de duración, el segundo turno de respuesta de la señora López y el segundo turno de grupos de menor a mayor, de 5 minutos en esta ocasión. Para terminar, cerraría la señora López. Pues sin más empezamos teniendo la palabra a la señora López. Zurea da hitza. Eskerrik asko, Porras Jauna, y bueno, lo primero también saludar a todos compañeros y compañeras, aunque os vi ayer en el streaming, pues me alegro de saludaros a todos. Y bueno, pues inicio esta comparecencia, como no puede ser de otra manera, se hace imprescindible en esta intervención un sentido recuerdo, ¿no?, a todas las personas que en esta dura y triste crisis sanitaria pues han perdido la vida como consecuencia del ataque del COVID-19. Igualmente, pues, un mensaje de condolencia para todas y todos los que habéis perdido un ser querido, sobre todo para quienes no han podido despedirse como a todos nos gustaría, ¿no? Y también un mensaje de ánimo, de fuerza, de esperanza para quienes aún hoy siguen luchando contra el virus, aferrándose a la vida, que por dura que parezca a veces, todos creemos que merece la pena vivir. Mi agradecimiento personal y, por supuesto, institucional de este ayuntamiento para todas y cada una de las personas que han puesto su granito de arena para que juntos, entre todos y todas, hayamos plantado cara, cada uno en la medida de sus posibilidades, a esta despiadada amenaza que nos ha tocado vivir. Pienso en este agradecimiento pues, en el personal sanitario y sociosanitario, pero también policías, bomberos, personal de emergencias, de logística, voluntariado, en todas las personas trabajadoras de las empresas y también de las administraciones y de todas y cada una de las iniciativas ciudadanas que han dado lo mejor de sí para crear materiales, para ayudar a quienes lo necesitan o simplemente pues, para entretener o sacar una sonrisa a alguien. También para las muchas que en la sombra, invisiblemente, muchas veces pues, lo han dado todo. Para todas ellas, mi más sentido sincero agradecimiento. En cuanto a la segunda cuestión, sería sobre el diagnóstico de esta pandemia, sobre el análisis de situación. El pasado viernes y ayer también en la comparecencia del señor Armentia, los adjetivos sobre el diagnóstico eran compartidos por todos los grupos de este ayuntamiento. Una situación inédita, sin precedentes, desconocida, extraordinaria, de alcance mundial, la peor crisis de nuestra generación y para más INRI a nuestra ciudad le tocó el golpe más duro y ser uno de los primeros y más intensos focos de contagio y propagación. Como dijo también el señor Urtaran, no tenemos hoy una respuesta para el por qué Vitoria-Gasteiz, ¿no? Seguro que la ciencia y que la investigación nos irán dando respuestas, pero a pesar de todo y sin caer en absoluto en la autocomplacencia, dadas las circunstancias, creo sinceramente que entre todos y todas hemos dado la mejor respuesta posible. Hemos vivido en estas semanas una sobredosis de información, números, gráficas, prevalencias, opiniones, nuevas palabras que hoy parece que llevan toda la vida en nuestro vocabulario, pero que en mi humilde opinión va a ser necesario un análisis más profundo y sosegado por parte de todos los expertos, responsables institucionales, empresas, la ciudadanía al completo, para obtener conclusiones certeras que hoy nos ayuden a prevenir y mejorar la respuesta. Y sobre todo que nunca se nos olvide, ¿no?, que detrás de todos esos números, lo hemos comentado, lo habéis comentado muchos compañeros,
hay personas, ¿no? Nadie previó, ni en la peor de las hipótesis, la magnitud de lo que ha sucedido y Vitoria-Gasteiz y este ayuntamiento no han sido una excepción en este sentido. No es que eso consuele, no me malinterpreten. Esta situación está siendo, yo creo que una auténtica cura de humildad para toda la humanidad. No creo que nadie esté aquí para dar palmas de lo bien que se han hecho las cosas, pero bueno, también nos corresponde y creo que no quita para reconocer que este ayuntamiento y este equipo de gobierno tomó decisiones y adoptó medidas muy importantes desde el principio y las tomó rápido. Tan rápido que Vitoria-Gasteiz fue la primera ciudad del Estado en hacerlo y que sin duda ese hecho ha permitido que el muro de contención contra este virus haya sido mayor y más efectivo que si no las hubiéramos tomado. Dicen los datos que el índice de contagio ha pasado de más de 3 a menos de 1, que la presión sobre el sistema sanitario y sus UCIs han bajado y, por tanto, con toda prudencia, los grupos de expertos nos indican que la pandemia empieza a estar controlada. Por mi parte, quería exponer en una segunda idea el papel del Departamento de Deporte y Salud en lo que al ámbito municipal se refiere. En este primer turno pretendo explicar las funciones y actuaciones de manera esencial del Servicio de Salud Pública en la medida que le ha correspondido también al Servicio de Deporte, aunque ha sido lógicamente en menor medida. Partimos de la base de que el ámbito de actuación del Servicio de Salud Pública municipal es limitado al no tener competencias en materia de asistencia sanitaria. No obstante, creo que nunca en nuestra ciudad había sido tan importante el cumplimiento de su papel para la prevención y protección de la salud pública de la ciudad y de los que aquí vivimos. El 3 de marzo es la fecha en la que el alcalde convoca de urgencia a todas las concejalías y direcciones, a las sociedades municipales y organismos autónomos, así como a todos los miembros de este gobierno, así como miembros de este gobierno, de la mano del concejal de Recursos Humanos y yo misma, nos reunimos con representantes de sindicales y portavoces de la oposición en la Comisión de Salud para informarles de 3 cuestiones. En primer lugar, la estructura municipal para la prevención de la infección por coronavirus, los criterios de actuación hasta esa fecha, los criterios de actuación de los servicios municipales y las decisiones adoptadas hasta esa fecha, principalmente difusión de información, cartelería de prevención y también dotaciones de hidrogel a personas que no tenían acceso cercano a los baños para poder cumplir esa recomendación de higiene. A partir de esa fecha queda conformada la Mesa Municipal COVID-19 como mesa de operaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la lucha contra el coronavirus, en la que han participado como responsables técnicos de manera diaria y permanente el director del Departamento de Salud Pública, Eukeni Martínez, la jefa del Servicio de Salud Pública, Ana Bazterrica, y el jefe del Servicio de Prevención, Álvaro Cárdenas, además de quien les habla como responsable política, además de una administrativa de apoyo. Todos los departamentos municipales han participado en diferentes momentos en dicha mesa en función de las cuestiones o medidas que se debían abordar cada día, cada uno tratando de atender las peticiones o recomendaciones que la mesa trasladaba, intervenciones que en un primer momento, estas reuniones, se realizaron de manera presencial para pronto pasar a ser telemáticas. A todos ellos y a las personas que han participado en poner en marcha los cientos de medidas, protocolos e instrucciones que hemos impulsado, quiero darles aquí el mayor de los agradecimientos por su colaboración en estos momentos tan duros y difíciles que nos ha tocado vivir. Además de la salud pública de la ciudadanía en general, esta mesa ha tenido 2 prioridades. Las personas más vulnerables, especialmente las personas mayores por ser el grupo que sufre con más dureza esta enfermedad, y la seguridad y salud de toda la plantilla municipal, prioritaria también para prestar un servicio público de calidad esencial. Es por ello por lo que los 2 departamentos responsables de estas áreas, políticas sociales, mayores, infancia y cooperación, y el Departamento de Recursos Humanos, dirigidos por mis compañeros Jon Armentia e Iñaki Gurtubay, respectivamente, han tenido un papel de máximo protagonismo, proactividad e importancia en esta mesa. La misión o objetivos de esta mesa COVID han sido principalmente 3. El primero, la interlocución y coordinación interna y externa del Ayuntamiento en todo aquello que tenía que ver con la crisis sanitaria.
externa con otras administraciones, principalmente el Gobierno vasco, pero también la Diputación Foral de Álava u otros ayuntamientos de nuestra comunidad. Una coordinación en diferentes niveles técnico-políticos y en distintas áreas: sanitaria, sociosanitaria, salud pública, seguridad, industria, etcétera. Y, lógicamente, también interna entre los diferentes departamentos y servicios municipales, a quienes unas veces les trasladábamos instrucciones para aplicar y muchas otras nos hacen propuestas que validar o consultan dudas tanto propias de los servicios como de muchos colectivos ciudadanos de los diferentes sectores. Como segundo objetivo y labor, la interpretación de los muchos documentos emitidos por el Gobierno central, Gobierno vasco y Diputación Foral de Álava para su posterior adecuación y pautaje en nuestro ámbito competencial o de afectación en su caso, incluidos todos los protocolos e instrucciones de uso de materiales de protección. El volumen de información que ha sido necesario procesar y adecuar al ámbito municipal para atender estas instrucciones y dar respuesta a los cientos de preguntas que se planteaban desde distintos ámbitos y colectivos ha sido absolutamente inédito. Y como tercer objetivo o tarea principal, el abastecimiento, el control y la organización de los materiales de protección. Sin duda, una de las mayores dificultades, y no la mayor, con la que nos hemos topado, no solo Vitoria-Gasteiz, sino todas y cada una de las instituciones a nivel local, autonómico, estatal y, bueno, creo que podemos decir también que mundial. En el segundo turno, si es necesario, también daré más detalles sobre esta labor. Esta mesa ha sido el órgano de apoyo y validación de las medidas que ha ido implementando este ayuntamiento y sus diferentes servicios, donde han primado 3 principios de actuación. Tomar decisiones de manera coordinada en el menor tiempo posible, con un mínimo necesario de reflexión y con la máxima efectividad. Que las órdenes e instrucciones de las autoridades competentes o el cumplimiento de los objetivos de estas órdenes o de estas indicaciones dieran cobertura a toda medida a adoptar. Y que las medidas o decisiones tuvieran siempre un criterio uniforme y aplicable de manera homogénea en todos los ámbitos equiparables a las circunstancias analizadas. En cuanto a los 2 servicios de los que soy responsable, detallo a continuación acciones específicas y que se han visto también, pues, lógicamente, afectados por la pandemia, pero que especialmente el Servicio de Salud Pública ha afrontado con máxima implicación, esfuerzo y rigor. Desde el Servicio de Salud Pública destacamos 15 acciones en 5 materias diferentes. La primera área sería la difusión de la información preventiva hacia la ciudadanía y la plantilla municipal, con 2 acciones principales que engloban otras tantas menores, pero bueno, de manera resumida. Facilitar información a los servicios de atención a la ciudadanía sobre las pautas de higiene, etiqueta respiratoria y distancia social. Y toda difusión de la cartelería o informaciones pues, que el Gobierno vasco principalmente nos trasladaba sobre medidas higiénicas en todos los edificios, autobuses, web, redes, en definitiva todos los soportes que estaban a nuestra disposición. Como segunda área estaría el establecimiento y aplicación de planes de medidas en el sector de la alimentación y de la hostelería, con 5 acciones, donde enumeramos el establecimiento de medidas de control para mercados de productores y productoras locales, previa incluso a la intervención del Gobierno vasco y de aplicación también, como saben, en la actualidad, como recientemente hemos observado en el mercado de Santa Bárbara. Aplicación del plan de acción del Gobierno vasco con respecto a las medidas de contención en establecimientos de alimentación con venta al público en 2 fases. En una primera, comunicar y difundir esas instrucciones y en una segunda, con inspecciones de verificación presencial, comprobar que se cumplían y estas inspecciones que actualmente continúan vigentes. En tercer lugar, la publicación en la página web sobre una relación de preguntas frecuentes para establecimientos alimentarios con venta a personas consumidoras y en relación con el COVID-19. Una cuarta con la regulación, con la colaboración de la policía local y también de la limitación de exposición de productos de alimentación en los exteriores de comercios para evitar aglomeraciones. Y, por último, recomendaciones a la hostelería sobre la necesidad del cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a las normas higiénico-sanitarias. La tercera área serían las recomendaciones y regulaciones para la protección de los animales,
una redacción de un catálogo de recomendaciones para la atención a mascotas e información relacionada con la pandemia y las mascotas, para evitar falsas informaciones y sobre todo facilitar una correcta atención. También ha participado en la identificación y la regulación de las personas voluntarias que atienden las colonias de gatos para que éstas no tuvieran problemas para seguir manteniendo esa actividad tan importante. En cuarto lugar, tendríamos las acciones de desinfección. El Servicio de Salud Pública con la empresa EDSA ha participado en la desinfección de edificios municipales, tanto interiores como exteriores, especialmente residencias y alojamientos de personas mayores, así como los recursos de inclusión. Se colabora también con el Servicio de Bomberos para la verificación del correcto funcionamiento de unas lámparas ultravioleta adquiridas por dicho servicio para la desinfección de superficies en vehículos. Y por último, también el Servicio de Salud Pública pues, ha realizado una aportación de materiales que han dado, por un lado, apoyo a los servicios sociosanitarios con el stock inicial de EPIs que tenía el Servicio de Salud Pública. Ha aportado, cedido un desfibrilador semiautomático para el centro de estancia de positivos en el Hotel Lacua. Está produciendo cantidad de gel hidroalcohólico en el propio laboratorio municipal para el abastecimiento de nuestras necesidades y además también ha cursado ofrecimiento a la Autoridad Sanitaria Autonómica de todos los recursos humanos y materiales del laboratorio municipal para aquello que pudiera considerarse oportuno o necesario. En cuanto al servicio de deportes, destacaré 6 acciones, siendo la más notoria como tal aplicar, ¿no?, en su ámbito las instrucciones de las autoridades sanitarias con el cierre de instalaciones y servicios deportivos, incluyendo la suspensión de toda actividad dirigida desde el día 10 de marzo, fecha a partir de la cual se ha mantenido la vigilancia esencial de las instalaciones para garantizar su adecuada conservación. Pero destaco también su papel clave en otras 5 acciones o tareas, como han sido que Mendizorroza ha sido el centro logístico de materiales de protección, haciendo la recepción, almacenamiento, control de estocaje y distribución del material ahí donde era necesario. La cesión y habilitación del frontón del Lacua como espacio para el servicio de inclusión de cara al alojamiento de 50 personas en situación de exclusión residencial. La cesión de recursos materiales, vallas, mesas, sillas, etcétera, tanto para los recursos de inclusión como para la gestión de puntos de presencia de personas en enterramientos o en el mercado de Santa Bárbara. El ofrecimiento también a la Autoridad Sanitaria Autonómica de todas las instalaciones deportivas municipales por si pudieran ser de utilidad para la prevención de un posible colapso de los recursos sanitarios, cosa que por suerte finalmente no ha sido necesaria, dado que el Servicio Vasco de Salud pues, ha sido capaz de aguantar el estrés al que ha sido sometido. Y por último, el servicio ha dado también un apoyo administrativo a la Mesa Municipal COVID-19. En fin, es posible que ustedes me puedan decir que ahora o dentro de un tiempo que se podía hacer mejor. Seguro, estoy convencida, pero también les digo, créanme, que no se puede hacer con más implicación, esfuerzo y responsabilidad de la que lo he hecho yo o lo he intentado y todo el equipo que me ha acompañado. Por mi parte y de momento para esta primera intervención, esta era la información que quería trasladarles. Eskerrik asko. Eskerrik asko, López Anderea. Orain taldeetako txanda, 10 minutukoa, txikitik handira hasita. Muchas gracias, señora López, por su intervención. Y ahora empezamos el primer turno de grupos de 10 minutos, empezando de pequeño a mayor. Entonces, el Elkarrekin empieza, Zubiaurre Anderea, zurea da hitza. Egunon, Orain oso ondo. egunon, Egunon. egunon, pozten nahi, bueno, eskerrik asko, hitz emateagatik. Bueno, señora López, no ponemos en duda la responsabilidad con la que ha trabajado durante todos estos meses. Y, en primer lugar, queríamos darle las gracias por la explicación que ha dado y por bueno, pues porque como cabeza visible que es y como responsable política de la mesa de coordinación. Valoramos
sobre todo la idea de que nos ha transmitido, y yo también, y por la entrevista que le hicieron también en el periódico, sobre la importancia de la acción coordinada. Pues para que todo salga mejor y las decisiones que se tomen sean las más adecuadas, creemos que la coordinación pues es muy importante y yo creo que usted lo ha recalcado. La coordinación, no solamente con el Departamento de Políticas Sociales, que nos parece que es muy importante, pero también con recursos humanos, tal y como usted lo ha dicho. Para nosotros, bueno, nunca antes y en un lapso tan corto se ha hablado de la salud pública como en estos 2 meses. Si antes de la pandemia de la COVID-19 los temas de la salud pública estaban relacionados con la presencia de roedores en calles y jardines, así como patios y frontones escolares ocupados por palomas, actualmente el Servicio de Salud Pública está dedicado en cuerpo y alma, irremediablemente, a atender la emergencia sanitaria. Para la emergencia sanitaria, para nosotros es una crisis global que ha puesto en evidencia las debilidades del sistema en el que vivimos. Un sistema que pensamos que era indestructible y perfecto, y en el que éramos inmunes a cualquier epidemia. Sin embargo, hemos visto que un virus tan pequeño pues ha sido capaz de tambalear nuestra sociedad, ¿no? Ha alterado de raíz nuestras vidas y ha frenado en seco la economía. Y cancelando, como usted bien ha dicho también, eventos políticos, y, bueno, también deportivos, culturales y fiestas. En definitiva, de la noche a la mañana se ha obligado a la sociedad a parar. Y esta situación ha puesto de relieve que el modelo actual no sirve para sostener la vida, que es necesario que caminemos juntos hacia otro modelo que sea más sostenible con la vida. Y para sostener la vida, proteger la salud de todas las personas es primordial. Y para proteger la salud, pues proteger la salud significa también proteger a las personas que trabajan con grupos de riesgo. Y en este sentido, queríamos, pues no sé, comentar, independientemente de que sabemos de que ha sido una de las mayores dificultades, pues creemos que el punto débil, por llamarlo de alguna manera, en la actuación política ha sido la tardanza en la distribución de las EPIs para la protección de los trabajadores y trabajadoras públicas, tanto sean municipales o de servicios externalizados. En concreto, la falta de suministros de los equipos de seguridad a los profesionales sociosanitarios, especialmente en el servicio de ayuda a domicilio, fue evidente. Faltaban EPIs, fueron solicitadas recurrentemente por los trabajadores. Creemos que el ayuntamiento, como responsable de la salud pública de toda la ciudadanía, pues debe de hacer de intermediario entre la empresa y la representación de los trabajadores. Es también Vox Populi que la denuncia que su día realizaron los trabajadores del servicio de domicilio y que el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón. Y otra de las peticiones del personal del servicio de domicilio y que queremos reflejar también es que se realicen de forma urgente los test de la COVID, que no se están realizando a todas y todas las trabajadoras, así como a las usuarias y usuarios del recurso, al ser una población de riesgo, para que puedan desempeñar su labor pues, de una forma segura y además mejorar también la protección de ambos colectivos. Reiterar que ahora es el momento de proteger la salud y en este sentido pues, proponemos colaborar junto a Osakidetza para superar la emergencia sanitaria. Ahora creemos que es el momento de centrar todos los esfuerzos en hacer frente a esta emergencia. Y en esta tarea, señora López, nos cuenta con nosotras. Mila esker. Mila esker, Zubierre Anderea. Orain PPren partez nork hitz egingo du. Por parte del PP, ¿quién va a tomar la palabra? Ainhoa, Domaika Anderea, señora Domaika, zurea da hitza. Sí, buenos días, Segundo. Muchas gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quería plantear, podríamos decir, una cuestión previa o una cuestión de orden
En la Junta de Portavoces se planteó que esta comparecencia va a tener dos partes, la parte de salud y luego la parte de deportes. Y hemos visto que la señora López ha hecho una intervención única. Por lo tanto, nosotros pensábamos que iba a haber una primera intervención de salud con los turnos que usted ha planteado y luego otra intervención de deportes con otra vez dos nuevos turnos. Eso es lo que se nos había trasladado. Por lo tanto, nos gustaría que se quedara aclarado cómo se va a funcionar, porque desde nuestro grupo tenemos dos portavoces diferentes. La parte de salud la voy a llevar yo y la parte de deportes la lleva mi compañero, el señor Iturricha. Por lo tanto, plantearía que si lo vamos a hacer conjunta, que no es lo que se había acordado, tengamos los dos los tiempos que se habían planteado, 10 minutos máximo cada uno, aunque si lo quieren hacer una única intervención, me gustaría que quedara aclarada esta cuestión para ver cómo se organiza la comisión, porque lo que se me había trasladado es que se iban a hacer dos comisiones en una, en función de que son ámbitos sectoriales diferenciados. Vale, lo estoy consultando y me dicen que en principio no se acordaron dos turnos, pero bueno, no creo que sea el objetivo de esta comisión generar problemas con los tiempos. Si el reparto se ha hecho así, pues bueno, apelando un poco a la responsabilidad de cada persona para no alargar en extremo la comisión, en principio por las informaciones que me están dando, sí se pueden dividir los turnos entre los dos miembros del PP y bueno, pues si podemos apañarnos de esa manera, eso apelando de todas formas al respeto a los tiempos ya de cada persona, pues en principio lo que me están diciendo es que hagamos así. Bueno, pues entonces yo haré la parte de salud y luego le cederé la palabra a mi compañero, el señor Iturricha, entendiendo que entre los dos podemos superar los 10 minutos de la primera intervención, porque son dos ámbitos diferentes. Bueno, después de esta cuestión previa, buenos días a todos, dar la bienvenida a todos los miembros de la comisión, también así a las personas que nos están escuchando vía streaming. Bueno, yo creo que es obligado en todas las comisiones, creo que no hay que perder ocasión de ser conscientes, ¿no? De practicar la empatía desde el ayuntamiento y en concreto desde nuestro grupo municipal del Partido Popular en relación a esas más de 3.000 personas, familias en Álava y en concreto más de 2.700 familias en Vitoria-Gasteiz que están sufriendo los efectos del coronavirus. Muchas familias afectadas desde muchísimos ámbitos, el ámbito sanitario, personal, humano, económico, social, con una vertiente multidisciplinar que hoy queríamos abordar en esta comisión, pero en primer lugar, pues eso, dar nuestro cariño, nuestras condolencias a aquellas familias que han tenido la desgracia de perder a un familiar y además en las circunstancias tan complicadas y tan duras que nos está llevando esta crisis sanitaria y por lo tanto trasladar nuestro cariño sobre todo a esas más de 300 familias que han tenido un fallecimiento en su familia y también un recuerdo muy especial para esas más de 133 personas mayores que han fallecido en residencias en nuestro territorio, en nuestro ámbito municipal. Nuestro recuerdo y también nuestra consideración, respeto y apoyo a todas las personas que están haciendo posible la lucha contra el COVID en primera línea, no solo el personal sanitario, sino también muchos colectivos que además están trabajando en nuestro ayuntamiento con especial dificultad, pues el colectivo policía, el colectivo de bomberos, las personas que desinfectan, que realizan las labores de limpieza, así también como todo el personal sociosanitario. Y también quería aprovechar para agradecer el trabajo que se ha realizado en esa mesa que se creó con el inicio de esta crisis sanitaria, porque evidentemente a todos se les presupone y nosotros estamos convencidos de la buena voluntad y del interés por realizar y acertar en las medidas que ha ido adoptando este ayuntamiento sin perjuicio de las críticas que podamos hacer en este momento e incluso cuando pase la crisis, precisamente para aprender y que cuestiones de esta naturaleza pues no nos pillen desprevenidos y podamos aprender de la dureza de esta crisis que está golpeando tan fuertemente a Vitoria-Gasteiz, que como todo el mundo conoce es uno de los municipios más golpeados por la crisis del COVID-19 y sin lugar a dudas el municipio del País Vasco con mayor número de contagios. Nosotros fuimos los primeros municipios también en España en el que la crisis del COVID se presentó con su mayor dureza y fuimos junto con Madrid dos de los municipios más castigados, como digo, por esta crisis sanitaria y que tiene además esa dificultad de intervención por todos los ámbitos a los que afecta. Dicho lo cual, pues nuestro aplauso
matutino para todas esas personas que lo están pasando mal y para todos los que están trabajando para que esta crisis se cierre lo antes posible. Desde mi grupo vamos a centrarnos en diferentes aspectos. A nosotros nos ha llamado la atención la fecha en la que la señora López parece que plantea el inicio de las intervenciones de su departamento. Usted fija la primera fecha en el 3 de marzo, que es cuando el alcalde convoca de urgencia a los diferentes grupos políticos y también a otros órganos internos del ayuntamiento. Y bueno, nos llama la atención porque la comparecencia del señor Urtaran de este viernes 17 de abril, él ponía el foco, el inicio de toda la intervención municipal en el 4 de febrero. Decía que usted, la primera actuación que se realizó por el Gobierno fue el 4 de febrero, con un primer contacto que hizo usted con el subdelegado de Salud Pública, cuestión a la que usted no ha hecho referencia y por lo tanto ha iniciado, la primera fecha de inicio a la que usted ha hecho referencia ha sido el 3 de marzo y no el 4 de febrero, que es la fecha con la que inició el señor Urtaran un poco el inicio de todas las acciones por parte de este ayuntamiento. Hay que recordar también cómo ya nuestro grupo había planteado preguntas precisamente en su comisión para conocer las medidas del COVID-19. En concreto, el 10 de febrero ya presentamos nuestra primera pregunta y hasta el 3 de marzo no se realiza esa reunión del alcalde con criterio de urgencia, además también aprovechando que teníamos una pregunta en la Comisión de Salud. El alcalde decía también en esa comparecencia del viernes que en febrero ustedes compraron mascarillas. Esta es una cuestión importante para nuestro grupo y creo que para todos respecto a la distribución del material, porque el mismo señor Hurtado en esa comparecencia decía que el 23 de marzo el CIAN San Prudencio recibe mascarillas. Ayer en la comparecencia del señor Armentia, él data la recepción del material y de las mascarillas y guantes en el 27 de marzo. Por lo tanto, vemos aquí un baile de cifras respecto a cuándo el ayuntamiento se hace con compra de material y cuándo lo distribuye. Según el señor Urtaran, el 23 de marzo el CIAN recibe mascarillas y ayer el señor Armentia dijo que el 27 de marzo. Pero también se dice que en febrero se habían comprado mascarillas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos conocer es la fecha en que se empieza a hacer acopio del material de protección, cómo se distribuye y nos gustaría saber si es cierto que desde el 14 de marzo, que es la fecha en que se aprueba el estado de alarma, hasta el 23 de marzo, es decir, en 9 días, o hasta el 27 de marzo, que serían 13 días, ha estado el CIAN San Prudencio sin material de protección. Me gustaría que nos aclarara, porque hay un baile de cifras, de fechas, y por lo tanto nos gustaría, precisamente para poder aprender de los errores que se hayan podido cometer, en qué momento, en concreto, el CIAN San Prudencio recibió ese material tan necesario para que los trabajadores realizaran su trabajo en condiciones de seguridad para ellos y los usuarios. Por lo tanto, ¿en qué fecha se inicia la compra de mascarillas? Cantidades, si ha habido diferentes contrataciones y cómo se ha ido distribuyendo, no solo el CIAN San Prudencio, sino también a otros colectivos que realizaban servicios esenciales, como policía local, como bomberos, como personal de limpieza, etcétera. Por lo tanto, ¿cuándo ustedes datan la primera fecha de compra de mascarillas? ¿Cómo la distribuyen? Y muy en concreto, ¿cuándo recibe material el CIAN San Prudencio? Según el señor Urtaran, desde febrero que ustedes compran mascarillas hasta el 23 de marzo al CIAN San Prudencio no llega el material de protección necesario y eso es lo que dijo la comparecencia el viernes y ayer el señor Armentia todavía lo retrasó más en el tiempo fijándolo en el 27 de marzo. Por lo tanto, ¿cuándo se hace acopio? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuándo se distribuyen? ¿A qué departamentos? Y en concreto, si el CIAN San Prudencio estuvo 9 días, o en el peor de los casos 13 días, sin recibir el material de protección, como así además hemos ido conociendo también críticas de los sindicatos y también de los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio. Eso en relación con el tema del material tan importante en esta crisis para conocer cómo se ha gestionado este campo en el que usted además pues, ha hecho una intervención a nuestro juicio bastante escueta y creemos que es uno de los temas fundamentales para la prevención y para evitar un mayor número de contagios. En relación con otra cuestión es el tema de los test. Desde mi grupo municipal hemos venido solicitando la realización de test periódicos a todo el personal, también a los usuarios de los recursos sociosanitarios, y la respuesta que se nos dio es que no era una competencia municipal. Es llamativo cuando otros ayuntamientos que entendían
igual no era su competencia, han estado abordando esta cuestión porque es clave esta actuación para prevenir, para evitar contagios y, por lo tanto, la primera información que tenemos de realización de test en el Ayuntamiento es un anuncio que hizo el señor Urtaran en una comparecencia del 6 de abril en el que anunció que se iban a realizar test a los usuarios de los recursos destinados a personas mayores. Y digo que es muy importante porque, además, como consecuencia de esos test, conocimos en una nota de prensa cómo habíamos conocido un incremento del 111% de personas contagiadas en esos recursos y, en concreto, en el CIAM, de un 142% y de un 33% de personas aisladas. Fíjese si es importante la realización de test, que si los hubiesen hecho antes, tal vez igual hubiésemos podido evitar ese incremento de contagios si tenemos en cuenta la fecha en que se realizaron esos test que se anunciaron el 6 de abril. Y por eso nosotros seguimos pidiendo que se realicen test periódicos, no solo en los recursos de mayores al personal y a los usuarios, sino en todos los servicios del Ayuntamiento, en los servicios esenciales y en los no esenciales, porque entendemos que es la única manera de tener una foto fija y una fotografía fiel de cómo se encuentran los contagios en el Ayuntamiento y para poder trabajar sobre todo en la prevención y en la seguridad de personal y usuarios. Por lo tanto, les pedimos, insistimos en que se realicen los test periódicos como están realizando otros ayuntamientos de nuestro entorno y también han realizado empresas privadas que en ese sentido han dado una lección al ayuntamiento de proactividad en la lucha contra esta pandemia. Otra de las cuestiones que queríamos plantear es si por parte del ayuntamiento se ha planteado desde esa mesa de crisis algún tipo de alojamiento alternativo para aquellas personas, personal municipal que ha estado al frente en primera línea en la lucha contra el COVID-19, si se ha planteado una solución de alojamientos alternativos para evitar la vuelta a sus domicilios por esos riesgos de contagio, porque convivan con personas que son colectivos de riesgo o simplemente por el temor de no contagiar a sus familias. Esa cuestión no ha hecho ninguna referencia, nos gustaría saber si se ha planteado en esa mesa de crisis y si se adopta alguna medida, cuestión que también ayer planteamos al señor Armentia. Otra de las cuestiones que además nos preocupó mucho de la comparecencia del señor Urtaran este viernes pasado fue la referencia a una segunda oleada que se prevé por parte del Ayuntamiento de contagios. El señor Urtaran comentó que estaban ya trabajando en un plan específico por esa segunda oleada, cuestión de la que usted no ha hecho ninguna referencia, y nos gustaría que nos concretara en qué medidas o qué planificación o qué previsión tienen para poder afrontar esa segunda oleada y si tienen datos de que esa segunda oleada efectivamente se va a producir y en qué fecha. También nos gustaría... Señora Domica, sí, ha y ya pasado voy los 10 finalizando. minutos y tienen dos turnos. Se había pedido que sean pero escuetas es que en el se van a turno. hacer dos comparecencias y ya Ya, pero va más de 10 minutos y les Finalizo, había señor pedido esto. presidente. Finalizo con una última cuestión, también haciendo referencia a las declaraciones del señor Urtaran. El señor Urtaran ha dicho en más de una ocasión que el ayuntamiento se va a ver obligado a hacer un reajuste presupuestario, una reordenación presupuestaria de las cuentas públicas municipales como consecuencia de esta crisis. Nos gustaría saber si por parte del Departamento de Salud ya se ha hecho algún análisis de las partidas que van a tener que cambiar su priorización y, por lo tanto, si puede en su segundo turno también plantearnos si ya han hecho ese ejercicio de reflexión, cómo va a afectar al Departamento de Salud, si va a ser uno de los departamentos que tenga que crecer en partidas y si hay partidas que se van a dejar de ejecutar para poder priorizar en otras áreas que ustedes tengan detectadas. Muchísimas gracias y, si le parece, toma la palabra mi compañero, el señor Iturricha, para centrarse en los temas de deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Domica. Lo único, puesto que el grupo popular va a tener dos turnos de 10 minutos, se ofrece, me parece por justicia lógico, ofrecer también a la representante de Podemos, señora Zubiaurre, si quiere volver a tomar la palabra para decir alguna cosa que quería decir en el primer turno no ha dado tiempo, y para el resto de grupos también pues tener un poco de mangancha, y por favor vuelvo a pedir responsabilidad a cada concejal de cara a no alargar demasiado la comisión. Muchas gracias. Iturricha, ya una soleada hecha. Señor Iturricha, tiene la palabra. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero, quiero empezar evidentemente teniendo un recuerdo y mi expresión de solidaridad con las familias de los afectados por esta enfermedad y los que han perdido un ser querido.
Y también, como no, agradecer la información que nos ha trasladado la concejala de Salud y Deporte. El esfuerzo del Grupo Popular, como no puede ser de otra manera, va a ser el intentar salir cuanto antes de esta situación anómala y volver a la normalidad, y nuestra prioridad en el trabajo evidentemente no va a ser otra que buscar el objetivo del bien común para todos, y ahí va a tener a nuestro grupo para colaborar en lo que sea necesario. También no cabe duda que, aunque la salud ahora mismo es lo prioritario, también tenemos por delante un desafío económico y necesitamos una estrategia, puesto que son muchos empleos, es decir, pues la forma de vivir de muchas familias. Bueno, es a nivel global, pero a nosotros nos toca hablar de nuestra ciudad. Por eso hay una serie de dudas y cuestiones a las que creo que hay que dar respuesta, y de ahí es lo que sobre todo 5 temas que quiero plantear a la señora López. Algunos pueden ser banales o quizá parezca que tengan poca importancia visto en el contexto general, pero es de lo que nos toca trabajar y tomar decisiones. En este caso, pues me voy a ceñir al ámbito que yo llevo, que es el tema de deportes. Como digo, pueden ser cuestiones pequeñas, pero también importantes para la vida diaria de muchas personas, y que va en ello su forma de vida. Concretamente son 5 asuntos. Uno que me gustaría que aclarase es las empresas que prestan servicios deportivos en el Ayuntamiento de Vitoria a través de los centros cívicos, qué es lo que va a pasar con esos contratos, si se tiene previsto suspender esos contratos o cómo tiene previsto actuar el Gobierno. Sé que se han tomado una serie de decisiones que en principio estaban más previstas para el corto plazo. Esto se está alargando más de lo que en primera instancia se había determinado, y me gustaría saber qué es lo que tiene pensado el Gobierno en este sentido. También el tema de los eventos deportivos que hay previstos a lo largo del año. Algunos son importantes y con mucho impacto económico. Nos han trasladado algunos de ellos el descontento de no haberse visto atendidos, para intentar saber cuáles son las expectativas que tienen y en lo que pueden trabajar. En definitiva, son muchos puestos de trabajo, plazas hoteleras, impacto económico en la ciudad, y me gustaría saber en ese plan de desescalada qué tienen previsto hacer con los grandes eventos deportivos que había previstos en la ciudad. Muchos de ellos se habla la posibilidad de trasladarlos o cancelarlos. Exactamente cuáles son los distintos escenarios en los que está trabajando el Gobierno para dar respuesta a eso, porque además muchos de ellos tienen que ver, yo me ciño a los de ámbito deportivo, pero también los hay de ámbito cultural, etcétera, y está claro que lo que se distribuye a lo largo de todo un año no se puede celebrar, aunque las cosas vayan bien, en el transcurso de 2 meses. En el buzón ciudadano, en el apartado de deportes, una de las dudas que más se plantea y que está generando mucho debate es qué pasa con las cuotas anuales de las instalaciones deportivas, si tiene el Gobierno pensado devolver la parte proporcional desde el cierre del 10 de marzo que se realizaron en las instalaciones deportivas. ¿Cuál es la respuesta que va a dar el Gobierno? Porque también se habla ya de que se da por perdida la campaña de verano, que es lo que a muchas familias motiva el pagar esta cuota anual de instalaciones deportivas, y saber en qué escenarios está trabajando ahora mismo el Gobierno respecto a la campaña de verano y la cuota anual de estas instalaciones. Y también me gustaría que nos dijera cuáles son de su departamento en materia de deportes, el impacto económico que tiene más o menos estimado su Gobierno como consecuencia del COVID-19, cuál es su estimación y cuáles serían las partidas afectadas para ir trabajando en el próximo escenario y lo que vamos a tener que afrontar en un futuro todos los grupos políticos. Finalizo la intervención agradeciendo la información. Espero que aclare todas estas cuestiones, y la invitación de nuestro grupo a trabajar, a colaborar en la medida de lo posible para gestionar esta crisis y salir de ella lo mejor para los posibles. Muchas gracias.
Y esker Iturricha jauna, muchas gracias, señor Iturricha. Eta orain EH Bilduren partez López de Aberasture Anderea zurea da hitza. Eskerrik asko, batzorde buru jauna eta egun on guztioi gure aldetik ere Euskal Herria Bilduren aldetik nola ez lehenengo hitzak krisi honetan utzi gaituzten guztiak eta baita ere krisi hau zuzenean pairatzen ari diren guztiak gogora ekartzeko dudarik gabe eta aldi berean López Anderea eskerrak ematea eman dituzun esplikazio guztiengatik. Badakizu, López Anderea, hasieratik talde honetatik oposizio arduratsua eta propositiboa jaso duzula, eta oraingoan ere, nola ez, horrela izango da. Euskal Herria Bilduk eskua luzatu nahi dizu. Kudeatzea tokatu zaizun krisi honetan laguntzeko, elkarrekin joateko. Gure laguntza eskaini nahi dizugu, ulertzen dugulako izugarrizko ardura daukazula zure gain. Eta benetan, uste dugulako guztion artean egin behar dugula. Zure departamentuan hartzen diren erabakiak eta hemendik aurrera hartu direnak eta hemendik aurrera hartuko direnak ere, markatuko dute, nolabait Gasteiztarron bizitzak. Decía que no podíamos empezar de otra manera que recordando pues, a los fallecidos de esta crisis del coronavirus y, como no, a quienes están sufriendo en primera persona cualquiera de las maneras esta crisis. Ese es nuestro primer recuerdo desde Euskal Herria Bildu y desde luego, señora López, agradecerle las explicaciones que ha dado. Yo creo que usted sabe que desde Euskal Herria Bildu siempre hemos realizado una oposición responsable y propositiva y así va a seguir siendo, no podía ser de otra manera. Queremos ofrecerle nuestra mano, queremos ofrecerle nuestra ayuda para gestionar esta crisis porque entendemos que detrás de cada decisión que se tome en su departamento, en el Departamento de Salud Pública y Deportes, concretamente en el tema de salud pública, puede estar la vida de muchos y muchas gasteiztarras, porque, como usted misma ha recordado, y hemos recordado en numerosas ocasiones, detrás de los números hay personas, y usted lo ha recordado. De hecho, usted sabe que hicimos desde Euskal Herria Bildu una propuesta la semana pasada, la hizo nuestra portavoz, la señora Larrión, y que debatiremos este viernes, porque precisamente creemos que para salir de esta crisis, de la única manera que se puede salir de esta crisis es con el trabajo en común. Y al mismo tiempo que le ofrecemos ayuda, como siempre hemos hecho, sí que le vamos a pedir, y entiéndanos, respuestas concretas, no solo respuestas que queremos a preguntas que nosotros le queremos trasladar, sino respuestas que nos llegan de la propia ciudadanía gasteiztarra, que nos llegan por amigos, por familiares, por grupos de WhatsApp, de aitas y amas de los centros escolares, porque entendemos también que la mejor manera de conocer, de aportar, es conocer de primera mano la situación, lo que usted sabe, lo que a usted le preocupa, lo que usted sabe que ha fallado hasta ahora y que hay que modificar porque además ha tenido como consecuencia esas personas detrás de los números. Ha tenido como consecuencia contagios y además fallecimientos. Queremos que nos diga, señora López, ¿qué plantea para el lunes cuando nuestros hijos e hijas comiencen a salir? Esas preguntas que le decía que nos llegan en los grupos de WhatsApp de los aitas y amas de los centros escolares. También queremos saber qué plantea para el personal de su departamento, qué tiene previsto para los próximos meses, tanto en salud pública como en deportes. Por ello, en esta primera intervención sí que vamos a lanzar una batería de preguntas que nos gustaría, señora López, que usted nos fuera contestando poco a poco, precisamente para permitirnos plantear pues, esa oposición seria, comprometida y responsable, que es la seña de identidad de Euskal Herria Bildu y creo que usted comparte porque se lo hemos demostrado en numerosas ocasiones.
Usted ha estado en numerosas reuniones, señora López, algunas ha dicho hoy, otras decía el alcalde el pasado viernes, y también nos trasladó en aquella primera reunión que tuvimos con el Gobierno con los grupos municipales. Queremos saber qué le han trasladado las autoridades sanitarias, qué se va a poder hacer, qué no se va a poder hacer. El alcalde decía también el otro día que se han aplicado los protocolos de sanidad. Y estoy casi segura de que estará de acuerdo conmigo que algunas medidas, que algunos protocolos han fallado. Por ejemplo, en las residencias de mayores, con consecuencias, como decía usted, no de números, sino de personas. Queremos saber qué ha fallado, señora López, que nos dé su opinión. ¿Qué ha fallado para que haya habido tantos contagios, tantos fallecimientos, sabiendo que estamos en una pandemia, sin olvidarnos de todo eso? ¿Ha comunicado usted a las autoridades sanitarias en esas reuniones lo que usted cree que ha fallado en Gasteiz? ¿Qué ha propuesto usted cambiar? ¿Ha aplicado su departamento alguna medida adicional? Y hemos hablado de los más mayores y volvemos a retomar el tema que mencionaba anteriormente, el de los más pequeños. Su propio partido ha pedido que los niños y niñas puedan empezar a salir, algo ya previsto por otra parte, pero usted como responsable de salud pública, ¿qué mensaje quiere trasladar a la ciudadanía al respecto? Los aitas y amas, que salgamos con nuestros hijos e hijas, en principio los menores de 12 años, si no hay ningún cambio. Tenemos que sacar a la calle a nuestros hijos e hijas con mascarillas. ¿Son necesarias esas mascarillas para los niños y niñas? ¿Son imprescindibles? ¿Son obligatorias? ¿Hay suficientes mascarillas en Gasteiz en este momento para que los niños y niñas que van a empezar a salir dentro de menos de una semana a la calle estén protegidos? Queremos saber su opinión. ¿Van a poder todas las familias tener acceso a esas mascarillas o va a seguir siendo un artículo de lujo? Incluso su departamento se plantea poder facilitar a la ciudadanía mascarillas. Queremos pensar, señora López, que cuando se hace una propuesta de que empiecen los niños y niñas a salir, y el Partido Nacionalista Vasco lo hizo, es porque está todo esto previsto, porque en menos de una semana miles de niños y niñas van a salir a la calle y las familias necesitan respuestas. ¿Y por qué no decirlo? Necesitan también seguridad y certeza, porque sin duda alguna, usted recordaba que Gasteiz ha sido una de las primeras ciudades en las que se tomó medidas, pero también desgraciadamente tenemos que recordar que Gasteiz ha sido una ciudad muy tocada por esta crisis, inmensamente tocada. Y seguimos con las mascarillas, porque es verdad que a nosotros como grupo, y porque también nos lo trasladan desde otros sectores, nos interesa saber su opinión respecto, como responsable de salud pública, respecto a que se proteja, por ejemplo, más al usuario del transporte público que a las trabajadoras del SAT. Queremos saber cuál es su opinión. ¿Comparte eso? ¿Cree usted que como responsable de salud pública que está velando de forma correcta, se está velando de forma correcta por esos trabajadores, por los propios usuarios, por la ciudadanía en definitiva? ¿Ha propuesto usted alguna modificación al respecto? Queríamos saber también, señora López, si tiene usted suficiente presupuesto, porque entiendo que cuando usted presentó el presupuesto, obviamente ni le pasaba por la cabeza que se iba a encontrar con una pandemia. Nadie lo hubiésemos imaginado. Pero es evidente que el presupuesto de su departamento no es precisamente demasiado elevado. ¿Qué ha propuesto al respecto? ¿Tiene ya unas medidas que va a, proponer? ¿Qué modificaciones presupuestarias ha propuesto o tiene previsto proponer? ¿Qué está trabajando con su equipo al respecto? ¿Tiene, por ejemplo, previsto como responsable de salud pública la adquisición de equipos de protección para toda la plantilla? ¿Tiene presupuesto para ello? ¿Lo contempla incluso como medida necesaria? Creo que coincidiremos, o espero que coincidiremos como responsable de salud pública, como lo decía señora López, si en algo hemos venido insistiendo en Euskal Herria Bildu es en la necesidad de contar con test. Test
test y test. Eso es lo que necesitamos. Entiendo que como responsable de salud pública, la verdad es que ni se me pasaría por la cabeza que no esté totalmente de acuerdo con nosotros en ese sentido, con la realización de test. No se me ocurriría pensar lo contrario. Pero está previsto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Qué puede hacer Euskal Herria Bildu para ayudarle en esta tarea? Consideramos que es algo primordial. Como le decíamos, estamos alargando nuestra mano para ayudarle. ¿Qué podemos hacer, señora López, para hacer llegar esos test masivos? Cuente con nosotras. Creemos que es fundamental y, como le decíamos, estamos seguras de que usted, como responsable de salud pública, también lo cree así. Y no solo lo queremos saber desde Euskal Herria Bildu. Nosotros le podemos dar nuestra mano, le podemos ofrecer nuestra ayuda, pero es verdad que los gasteiztarras y las gasteiztarras necesitan saberlo, quieren saberlo, y por eso le trasladamos también estas preguntas. ¿Va a ser para colectivos concretos, por edades, por etapas? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo entiende usted como responsable de salud pública que se tiene que hacer? Y también queremos saber, señora López, porque quiere adelantarnos a los posibles acontecimientos, si como responsable de salud pública está usted preparada para una posible segunda ola. ¿Está tomando medidas para ello? ¿Contempla usted incluso esa posible segunda ola? ¿Está su departamento y está el Ayuntamiento de Gasteiz preparada para esa segunda ola? ¿Qué ha aprendido usted de esta primera etapa que hemos tenido que vivir ya? ¿Qué modificaría? ¿Qué no haría? ¿Qué volvería a repetir? Entiendo que estará contemplando esa posibilidad de una segunda ola y quiero saber si han iniciado un trabajo de coordinación con el resto de departamentos para concretar qué actividades no se recomiendan para los siguientes meses. Cosas concretas, piscinas, parques. Usted, como responsable de salud pública, sabe ya o tiene una opinión concreta sobre las fiestas de Gasteiz. Sobre todo eso queremos respuestas y creemos que la ciudadanía también quiere respuestas. ¿Va a haber alguna actividad deportiva? ¿Tiene algo previsto, efectivamente, con las cuotas de las actividades? Sabemos que ha sido una batería de preguntas, señora López, extensa, pero que, como decíamos, no solo nos preocupa a nosotros como grupo, sino que entendemos que son las preguntas que se están haciendo los ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz. Como le decía, usted resaltaba que se habían tomado una de las ciudades en las que de forma casi pionera se habían tomado medidas, pero también es cierto que eso ha sido una ciudad dramáticamente tocada por este virus. Y por eso necesitamos respuesta. Buscamos respuestas y le volvemos a tender nuestra mano, señora López. Esperemos que en esta segunda intervención nos pueda contestar a ella, si no volveremos a insistirle y tendremos ocasión de trabajar, pero sí que queríamos poquito a poco hacer un trabajo en común y necesitamos que usted nos ayude a ver cómo lo está planteando desde su departamento, porque como le decía, como hemos propuesto desde Euskal Herria Bildu, de esta crisis tenemos que salir trabajando entre todos y con las propuestas lo más consensuadas posibles. Eskerrik asko. Mila esker, López de Berasture Anderea, orain peseren partez, nork hartuko du hitza? Vale, Kanto Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko, ¿me oís? Que el micro a veces me va mal. Eskerrik asko, Batzorde Buru Jauna. Por parte de mi grupo, por parte del Partido Socialista, hemos escuchado atentamente la intervención de la señora López y lo único que nos gustaría decirle es que tiene todo nuestro apoyo en estos momentos, en los previos y en los futuros, porque estaba escuchando las intervenciones de los grupos que me han precedido y muchas de las preguntas que hacían, o la sensación que me daba a mí, era que esta es una crisis que tiene muchas dudas y muy pocas certezas. Y desde que empezamos allá por febrero con unas primeras medidas de geles, ¿no?, hasta la situación en la que hemos llegado actualmente, yo creo que nadie nos lo hubiéramos podido imaginar, ¿no? Recuerdo ahora las primeras conversaciones con la señora López
y me parece que fueron hace un año. Y realmente fueron hace un mes, mes y pico, ¿no? Y nos gustaría darle las gracias porque no solo ha habido una coordinación interinstitucional en el ayuntamiento entre los diferentes departamentos, sino que dentro del propio ayuntamiento la interdepartamental ha sido coordinada por la señora López, que llevaba unos meses en el cargo, no llevamos un año de legislatura todavía. Y le queremos dar las gracias por la implicación que ha tenido, por su honestidad, cuando algo, pues no sé, lo voy a preguntar, no el no querer, muchas veces parecer que se sabe todo, pues a veces también, también ayuda. Han sido conversaciones de teléfono a horas intempestivas, muchas horas de trabajo, y lo único que tenemos es palabras de agradecimiento para la labor y el trabajo que ha hecho, que no es fácil, porque una situación como esta en la que no hay casi certezas, todos los departamentos teníamos muchas dudas, nos ha tenido que literalmente soportar a todos, y la verdad es que ha sido muy, muy humano trabajar con ella, y no creo que esto acabe hoy ni mañana, sino que vamos a tener gestión de crisis de coronavirus para mucho, bueno, para mucho no sé, pero para unos meses más parece que sí. Y lo único que ánimo, que por parte de mi grupo, el Partido Socialista, vamos a estar ahí apoyando, y no me gustaría quitarle más minutos a la explicación de la compañera. Nada más. Muchísimas gracias. Mila esker, kantu Anderea, PNV-ren txanda da. Ez dakit hartuko duzuen hitza, es el turno del PNV, no sé si vais a coger turno de palabra. No, Sí, López Anderea. no, en principio, tal y como también expuso el alcalde en la primera, el viernes en la primera comparecencia, el propio portavoz, digamos, ejerce también representante. Vale, pues entonces empezamos con el segundo turno de respuestas de la señora López. Surya Daicha, suya es la palabra. Bueno, pues en primer lugar, disculparé un segundito, un tema técnico. Un cargador, vale. Nada, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, pues de verdad y sinceramente agradecer sus aportaciones, sus palabras también de ánimo y el tono general de todas las intervenciones. Creo que todos somos bastante conscientes de la situación y por ese lado, pues evidentemente daros las gracias. Con toda franqueza, pues ha sido y está siendo una situación muy compleja de gestionar. Me ha tocado tomar muchas decisiones o participar de muchas de ellas y muy complicadas. Muchas veces no había una opción buena ni evidente y sin duda pues la clave estaba en acertar, ¿no? Pero bueno, acertar siempre ante lo inédito o lo desconocido pues resulta, desde mi humilde opinión, a veces imposible. En cualquier caso, bueno, evidentemente he recogido las extensas preguntas y comentarios. Voy a tratar de dar respuesta por lo menos a la mayoría de ellas. Y en primer lugar, y puesto que es algo bastante unánime, voy a hablar de la cuestión del material, ¿no? De la falta de material. Como les decía también en la primera intervención, que el abastecimiento de materiales de protección ha sido una auténtica odisea, no es ninguna novedad. Y decir que no ha habido escasez, pues también sería absurdo por mi parte. Pero bueno, también creo que es justo reconocer que nos hemos movido y removido todo lo que ha sido posible para llegar a lo que estaba a nuestro alcance, ¿no? Y de nuevo, pues quiero dejarlo claro. Este ayuntamiento ha provisto desde el principio de materiales a su personal para cumplir íntegramente los protocolos marcados no por el ayuntamiento, sino por el Ministerio de Sanidad y por el Departamento de Salud del Gobierno vasco. Además de siempre previo análisis exhaustivo y el visto bueno de nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. No creáis que por ello me siento satisfecha, ¿eh? No cabe aquí la autocomplacencia,
Por supuesto que hubiera sido deseable haber tenido más para superar esos protocolos en más ocasiones y antes, pero también les digo, nos hemos dejado la piel en conseguir lo máximo en el menor tiempo posible. Y quiero poner en valor también que ha sido una tarea bastante ardua contener presiones para preservar y garantizar que allí donde era prioritario e imprescindible hubiera material, muy especialmente en el ámbito sociosanitario y muy en colaboración, lógicamente, con el departamento gestor de estos servicios. Brevemente les indico que el procedimiento de gestión del material, cómo fue, ¿no? Desde el principio ha tenido los siguientes pasos. En primer lugar, una unificación y actualización del stock municipal con la información de disponibilidad de todos los servicios municipales al inicio de la crisis. Habitualmente, en situación normal, cada departamento o cada servicio va adquiriendo los materiales que necesita en función de cuál es su actividad. En esta situación, desde el minuto 1, lo primero que entendimos es que había que hacer una coordinación y tener clara cuál era la foto de la disponibilidad para poder disponer de ella y priorizar dónde había que poner ese material. Por otro lado, recabar también todos los contactos de esos proveedores habituales de los que disponían los diferentes servicios para poder hacer unos contactos y una centralización de los diferentes proveedores disponibles, de qué tenía cada uno, con qué plazos podía entregarlos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, se dieron instrucciones claras a los servicios para que cada uno supiera la manera de solicitar material, que se hiciera una actualización periódica de esos stocks que tenían cada servicio, que hubiera una pauta de custodia para que en ningún caso, digamos que hubiera un uso, no voy a decir un mal uso, pero bueno, que estuviese de alguna manera controlado, y también cómo había que repartir esos materiales de protección. Como les he dicho también, muchos de esos protocolos que han salido desde esa mesa de crisis han ido encaminados a pautar, ¿no? en qué casos, ¿no? Qué, cuándo y cómo, de manera específica para cada recurso, lo cual ha sido de verdad un trabajo ingente, tenían que usarse esos materiales por diferentes colectivos o diferentes incluso espacios, ¿no? En quinto lugar, bueno, pues, lógicamente ese contacto con los proveedores, el análisis de la calidad y del precio y, en su caso, la compra de los materiales. Y, por último, pues una recepción centralizada y una distribución, como decía, también controlada. Antes de dar datos cuantitativos, quería aclarar un par de cuestiones sobre materiales en los servicios sociales, que creo que también ayer se le comentó al compañero señor Armentia. El material para cumplir los protocolos con las instrucciones del Ministerio de Sanidad y del Gobierno vasco en los servicios sociales estuvo desde el principio. Otra cosa es que desde el día 23 en el CIAM San Prudencio se dio instrucción de ampliar el uso de esos materiales de protecciones a todas las personas que allí trabajaban, porque los protocolos en un principio indicaban un uso concreto de qué personas y en qué situaciones tenían que utilizar material de protección, mascarillas o guantes, y qué tipos de mascarillas u otras protecciones en cada situación. A partir de ese día 23 en el CIAM San Prudencio, y si no me falla la memoria, creo que fue el 26 en el resto de residencias, se amplía el uso para todo el personal, para que tuvieran equipos. En este caso, daba igual que en esas plantas hubiera o no hubiera positivos, daba igual que fueran personal sanitario, que no lo fuera. Esa fue la instrucción y espero haber aclarado un poco la situación esta de las fechas. El material para atender esos protocolos ha existido desde el principio. Por otro lado, y en los materiales para el SAD, el ayuntamiento ha estado en contacto con la empresa y ha colaborado con ellas para proveerle de materiales. Casi 11.000 mascarillas y 9.500 pares de guantes, entregas que se hicieron, en nuestro caso, de manera inmediata, porque también se recibía de manera general una crítica como que los ayuntamientos no estaban facilitando el material que llegaba especialmente para ellos. En nuestro caso fue de manera inmediata cuando llegó material por parte de Eudel. El 27 de marzo, el 7 y el 14 de abril se entregaron los materiales
correspondientes y además previa consulta específica de de qué cantidades necesitaban en función de cuántas personas tenían trabajando y a cuántas personas asistían. Además, se añadió en esa primera entrega del 27 de marzo, que tal vez aquí viene igual, no sé, señora Domaica, si le puede aclarar, que el 27 de marzo fue el momento en el que se entregó material desde el ayuntamiento a la empresa gestora de la SAD. Además de lo que venía ya prescrito por el envío de UDEL, se añadieron otras 400 unidades propias, digamos, de los recursos del ayuntamiento, de otros materiales, buzos, batas, gafas, gorros, calzas, etcétera, etcétera. Vale, hecha un poco estas dos aclaraciones, en cuanto a los datos cuantitativos, voy a tratar de dar, no quiero tampoco enredar mucho con las cifras, pero sí que creo que hay algunos datos que les puedo facilitar. Los he realizado en 4 grupos, los he ordenado de manera que hay una parte de material que nosotros como ayuntamiento hemos comprado, hay una parte de material que nos han donado entidades, empresas, supongo que incluso particulares. Ha habido una parte de material que han aportado otras instituciones y, bueno, y luego básicamente pues, lo que podría ser la suma de las 3 anteriores, ¿no? En cuanto a lo que ha sido material propio comprado por el ayuntamiento, partíamos de un stock municipal previo a la crisis, que es, bueno, previo, o digamos en el minuto 0 o minuto 1, digamos, no quería decir que se han comprado específicamente para la crisis, sino que de esa recolección del stock municipal, la cifra que arrojaba el alcalde el viernes pasado, que hablaba, si no recuerdo mal, en torno a 4.500 mascarillas, se refería a ese estocaje con el que nosotros partíamos para empezar, ¿vale? Después de eso, y de manera también inmediata, había algunos pedidos hechos de manera general para lo que es el abastecimiento, pero sobre todo se puso en marcha esa maquinaria para contactar con todo tipo de proveedores y poder ir haciendo un acopio de material mayor que el que suele ser necesario de manera habitual. Hasta la fecha hemos prácticamente recibido ya compras que multiplican aproximadamente por 6 las mascarillas. En este caso os voy a dar ese dato porque también entended que hay un montón de materiales, de guantes, de buzos, de gafas y otros materiales, pero bueno, como parece también que las mascarillas están en el centro, ¿no?, de atención, digamos que ya contamos en las instalaciones con una recepción prácticamente que multiplica por 6 aquel stock inicial. Evidentemente no es lo que tenemos a día de hoy, sino es lo que hemos ido gestionando y gracias a lo cual se han podido ir ampliando en diferentes servicios o colectivos esos protocolos por encima incluso de lo que está pautado. Y que además, si no estoy equivocada, desde ayer mismo y hoy también va a ser extensivo a la ampliación al uso en otros colectivos, no específicamente del ámbito sociosanitario, pero bueno, como pueden ser personal de oficios, agentes de información y control, que hasta ahora únicamente aquellos que estaban en ámbito sociosanitario tenían prescrito utilizarlas y a partir de ahora lo van a poder utilizar de manera generalizada. También personal de limpieza, mantenimiento de edificios y mantenimiento urbano. Por tanto, ese acopio del que hemos sido capaces ya de tener es el que ha permitido ese abastecimiento. Además, lógicamente, hay unos cuantos pedidos ya, digamos, pactados y cerrados que llegarán en próximas fechas y bueno, que nos van a permitir tanto continuar ampliando esos colectivos a corto o medio plazo como de cara a esa posible segunda oleada. Y aprovecho aquí, no tengo ninguna evidencia científica ni ninguna certeza de que eso se vaya a producir. Ni yo, ni creo que ahora mismo tampoco por las informaciones de que disponemos de los expertos, pero evidentemente es una posibilidad y creo que lógicamente tenemos que aprender, ¿no?, de lo que ha sucedido y tratar de tener una respuesta preparada mejor en ese sentido y en ello estamos trabajando, de alguna manera, haciendo ese acopio de materiales. En la segunda parte pues tendríamos esas cantidades donadas
Ya les digo que aquí en estos donativos ha habido pues desde las redes de makers que han estado haciendo las protectoras, ¿no? Las máscaras no son exactamente máscaras, son estas protectoras faciales, han estado confeccionando batas, delantales. Bueno, en muchos de los casos también hemos participado desde el ayuntamiento en facilitarles materiales o comprar, por ejemplo, tela para que luego pudieran hacer esas batas que estaban confeccionando. En torno finalmente a 38.000 unidades totales de diferentes materiales es lo que hemos recibido. Evidentemente, siendo las mascarillas, digamos, el caballo de batalla, todo ese material no han sido mascarillas, apenas 5.000 de esas unidades recibidas por donaciones han sido mascarillas. Y por último tendríamos las aportaciones recibidas de diferentes instituciones, en este caso Eudel, Osakidetza o Osiaraba, y el Ministerio, en este caso el de Transportes, con destinos, digamos, de esas cantidades muy específicos, ¿no? En el caso de Eudel, para la SAD, material que tal cual llegaba se trasladaba, como he dicho, a la empresa gestora. Posteriormente, Eudel también ha facilitado material para policía local y personal de enterramientos. En el caso de Osakidetza, Osiaraba ha provisto de materiales y de EPIs específicos para atender los casos positivos que se estaban dando en los recursos residenciales. Estos envíos, por cierto, no lo he indicado, se han ido realizando de manera semanal y por parte del Ministerio de Transportes ha llegado material para los trabajadores del sector de transportes, en este caso Tuvisa y la estación de autobuses. En total, en cuanto a las unidades recibidas de estas aportaciones, han venido a llegar en torno a 26.000 mascarillas, 26.135. Como les decía, ese material se ha ido repartiendo de forma inmediata. Para la gestión de todo este material, hemos contactado con al menos 34 proveedores diferentes, de los cuales 15 han sido suministradores finales. Como dato curioso, de tanto enredar, también este ayuntamiento ha sido capaz de traer un pedido directamente desde China. Gracias también en este caso a la colaboración de una empresa industrial gasteiztarra. En fin, anécdotas al margen y, como os decía antes, no hemos sido ajenos a la tensión del mercado de EPIs, en la que no solo era complicado comprar, sino también, y hemos visto, ¿no?, casos, ¿no?, garantizar la calidad de lo que se compra. El mercado está absolutamente loco, han salido también numerosos, permítame la expresión, aprovechateguis, que han intentado también pues bueno, colar sus productos y resulta realmente complicado, ¿no?, verificar que eso es la calidad que se pretende, que cumple los certificados, que cumple todos los requisitos y bueno, creo que como gatos panza arriba pues nos hemos rebelado un poco ante esa situación y hemos de verdad agotado todas y cada una de las posibilidades a nuestro alcance para abastecer todos los servicios. Aprovecho y también me gustaría aquí reconocer el apoyo del Departamento de Hacienda en esta labor, tanto en lo que han sido facilidades administrativas como por la participación indispensable, en concreto de Marisol Montes, como rastreadora y coordinadora de muchas de las adquisiciones. Creo que con esto repaso un segundito, disculpadme, para ver si todas las cuestiones relacionadas con los materiales. Creo que sí. Bueno, en cualquier caso, si hay alguna cuestión y tengo información, pues se lo podré facilitar en el turno final. Siguiente tema que también han trasladado todos es la cuestión de los test, ¿no? Compartimos plenamente el interés y el deseo de que se aumenten los test, ¿no? Nosotros también así lo hemos trasladado a las autoridades, en este caso competentes. También hemos hecho consultas sobre posibilidades para poder aportar, ¿no?, en este sentido y la verdad, sinceramente, las explicaciones de los expertos nos han convencido para seguir sus recomendaciones. En cierto modo,
queda bien de cara a la galería decir que vamos a hacer pruebas masivas, pero también creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad aquí, ¿no? Es necesaria una estrategia y un trabajo en red ordenado que cuente con las mejores técnicas para hacer un diagnóstico a nivel poblacional. Y en esto están los comités de expertos y las autoridades competentes, mientras también a la par se están haciendo los test al personal prioritario, esencial, para tratar pues, bueno, de dar la mayor respuesta posible. También les digo, no duden que en aquello que podamos aportar desde este ayuntamiento vamos a estar en primera línea y, como he dicho en el primer turno, también ya hemos ofrecido nuestra colaboración con los recursos materiales y humanos disponibles y lo hicimos desde el primer momento y lo hemos reiterado en otras ocasiones. No sé, igual no me conocen a mí personalmente mucho, pero soy una enredadora nata, de verdad. Estoy en constante comunicación, cada cuestión, cada noticia que sale, todos han oído igual hablar de los test, estos test que está analizando la Universidad del País Vasco. Estamos también interesándonos por saber cómo es, si nosotros podemos aportar algo o no, pero también es cierto que para que todo esto tenga un sentido es necesario que haya evidencias científicas y las necesitamos, ¿no? Más allá de lo que se puede estar trasladando en los medios de comunicación. Facilito 3 datos que, por un lado, no consuela, ¿no? Pero también hay que reconocer que Euskadi es la comunidad que más test por millón de habitantes ha hecho y está haciendo, y por tanto su capacidad de diagnóstico es alto, una proporción al nivel de los países que más pruebas hacen, ¿no? Por otro lado, el ayuntamiento, a través de su servicio de prevención y aparte de otros test que se hayan podido hacer a través de la atención primaria o particularmente, en base a los protocolos marcados por Osalan, hemos tramitado un total de 134 pruebas PCR con la OSI Araba de nuestra plantilla municipal, de las cuales 40 han sido positivas y 85 han sido negativas, quedando todavía una por determinar. Y además también, como saben y han reconocido, reiterado, se han realizado también todas las pruebas a los residentes del CIAN San Prudencio, cuestión que evidentemente nos ayudó a también tomar decisiones organizativas, y en próximas fechas se prevé la realización también de estas pruebas a todo el personal de residencias mayores. Estamos ahora en la elaboración y traslado también de esos listados para que OSI Araba realice esas pruebas y esos test. En cuanto a un poco al debate que hay sobre los test rápidos, los PCRs, y si hay que hacer y qué no hay que hacer, y las comparativas, ¿no? A mí también, de verdad, y lo digo con cariño, a veces las comparativas no se pueden comparar, no sé, una manzana y una pera solo por el rabito, ¿no? Hay que hacer comparativas mucho más completas y yo creo que en este caso, en esta comunidad estamos actuando de una manera muy eficiente en este sentido. ¿Podía ser más? Desde luego, y como digo, no vamos a cesar ni a quedarnos tranquilos con lo que está. Vamos a seguir peleando y tratando de avanzar en ello también desde el ámbito municipal, más allá de que, como ha indicado también la señora Domaica, no es precisamente nuestra competencia, pero bueno, no estamos aquí tampoco para, vamos, no se nos caen los anillos por hacer cosas que puedan ser de nuestra incumbencia. Por añadir algo más de información sobre un poco la controversia de los test, también pues, les comunico, porque yo he sido la primera, ¿no?, que ha tenido esa duda, ¿no? Hablamos de PCRs, de test rápidos, ¿para qué sirven, para qué no, qué podemos hacer? Bueno, y os traslado 2 conclusiones, ¿no? Una, la PCR es una foto fija de hoy, no determina, digamos, el índice de situación. Mañana esa misma PCR pues vuelve a cambiar, ¿no? Y por otro lado, los test rápidos que se están haciendo ahora detectan la presencia de anticuerpos, pero no todavía datos cuantitativos que miden el grado de inmunidad de la población, que es otro dato detrás del que yo creo ahora mismo hay un esfuerzo prioritario para trabajar en ello, para saber en qué situación estamos. Por tanto, pues bueno, yo insisto, ¿no? La única forma ahora mismo de tener más que datos, tener herramientas, pues es actuar y saber ese grado de inmunidad de la población, algo que yo creo que sin duda va a llegar.
Y en cuanto a todo lo que es el test del personal, seguimos a diario cumpliendo los protocolos, porque también hay que entender que para que los test tengan una fiabilidad hay que cumplir, no es un capricho a quién se le hace o en qué momento está esa persona para hacer el test. Y ahora mismo el pautaje que hay marcado desde Osalan es que aquellos que van a hacer el test tienen que llevar mínimo 48-72 horas con síntomas para que los datos que dan tengan una fiabilidad. Y en cuanto a los test de prevalencia, los serológicos, pues nos pueden decir hoy quiénes tienen anticuerpos, pero aquellos que no los tienen tampoco nos garantizan que mañana no se contagien. Yo creo que hay mucha complejidad y en cualquier caso, reitero, por supuesto compartimos con ustedes el deseo de que cuanto antes y cuantos más test se puedan realizar. Continúo. Me han consultado también, respecto a una consulta una pregunta de la señora Domaica con respecto a las fechas, que hablaba, yo he puesto un poco el inicio de la gran actividad en ese 3 de marzo, pues porque ahí se creaba ya la mesa, se habían hecho una reunión a nivel municipal de máximo, digamos, de máxima congregación y de máxima altura, pero efectivamente yo el 4 de febrero realizamos desde el Servicio de Salud Pública una consulta al Gobierno vasco para ver si debíamos tomar alguna medida o había alguna recomendación. Y en ese momento se nos responde que ellos están trabajando, nos trasladan un protocolo que el servicio analiza y que concluye que es un protocolo puramente de acción sanitaria, ¿no? Donde nosotros de momento pues no teníamos manera de actuar. Posteriormente también el 12 de febrero consultamos de nuevo a la Subdirección de Salud Pública en Araba a ver si valoraban realizar alguna coordinación con los ayuntamientos y la respuesta en ese momento era que en ese momento no estaba prevista unas instrucciones específicas para el ámbito municipal, pero no obstante tenían previstas reuniones programadas ya de coordinación entre Osakidecha y el Departamento de Salud, pues para valorar la situación y posibles nuevas acciones y en su caso si correspondía coordinarse con ayuntamientos y diputaciones. También previas a esa fecha del 3 de marzo, el 25 de febrero, mantuve un breve encuentro con el director de Salud Pública en el Gobierno vasco y que también ahí ya sí nos trasladan que estaban elaborando unos materiales de recomendaciones. Vuelven a enviarnos de nuevo ese protocolo de sanitarios actualizado, un documento que, por cierto, ha estado en constante actualización. Y el 27 de febrero, también previa a ese 3 de marzo, comunicamos a todas las direcciones municipales información sobre el coronavirus y 2 notas informativas para todos los servicios, una genérica para todos los servicios y una específica también para aquellos que podían recibir consultas ciudadanas, que también se publicaba en la intranet municipal y que en aquel entonces, aparte de las recomendaciones de higiene, si no recuerdo mal, ya recogía aquel teléfono de consultas. Se da también en esta fecha, el 27 de febrero, la indicación, la instrucción de difundir toda la cartelería y toda esa documentación, como ya he dicho en la primera intervención, a los soportes municipales disponibles para que la ciudadanía estuviera al corriente. Disculpad, es que me habéis trasladado muchas consultas. Vale. Creo que han coincidido, aunque en el último turno pues pretendía hacer un poco una valoración general a futuro respecto a esa posible o segunda oleada. Como ya les he dicho antes, no tenemos ahora mismo ninguna evidencia, pero por supuesto tenemos que aprender, ¿no?, de lo que ha sucedido en todos los ámbitos, todos los departamentos y por supuesto estamos ya trabajando en esa previsión. Nadie sabe primero si se va a producir. Desde luego, ojalá que no, ni si en caso de producirse pues pueda ser
septiembre, en octubre, en noviembre o quizás más adelante en el invierno. Me han consultado también sobre la afectación presupuestaria. Pues, lógicamente, y como ya indicó el alcalde, las prioridades de los vitorianos y las vitorianas han cambiado y, por supuesto, las de este ayuntamiento tendrán que ir también en esa línea. Estamos ahora todavía empezando a hacer esa valoración de afectación, marcar esas prioridades y ver en qué manera, en mi caso, ambos servicios se van a ver afectados. No tenemos una indicación concreta de cada departamento, más allá de la información pues, que es conocida por todos, por parte del diputado general, pues de que la rebaja del FOFEL va a ser no del 5, ni del 10, ni del 15 y, por tanto, pues en consecuencia y también en colaboración con el Servicio de Hacienda, que está también haciendo su trabajo de valoración, se nos trasladará a los diferentes departamentos y servicios y esperemos tener información al respecto relativamente pronto, ¿no? Pero bueno, creo que todos coincidimos ahora mismo en que en muchas cuestiones hay más preguntas que respuestas. Déjenme repasar, no me gustaría dejarme muchas cuestiones. Vale, tal vez igual en cuanto a las consultas o las muchas preguntas que me ha trasladado la señora López de Aberasturi, agradezco sinceramente también esa mano tendida y ese apoyo. Hay, como decía, yo creo que más preguntas que respuestas ahora mismo. Para empezar, yo creo que todos tenemos claro, ¿no? Mientras las autoridades sanitarias no dan un marco, es muy difícil hacer especulaciones. Bueno, hacer especulaciones es fácil, es muy difícil dar respuestas certeras. ¿Qué hemos valorado, qué hay previsto para la salida de los niños? Pues depende de cuáles son las condiciones que, si no recuerdo mal, a lo largo del día de hoy se iban a conocer. No es lo mismo que esas instrucciones nos digan que los niños pueden ir a los parques que nos digan que los niños no pueden ir a los parques. Por tanto, o que, como dicen ustedes, y si tienen que llevar mascarilla y si no tienen que llevarla, pues no lo sabemos. Y lo que sí sabemos ahora mismo es que hay tantas variables y tantas hipótesis posibles que en aquello que es posible debemos esperar a esas certezas para después obrar en consecuencia y hacerlo de manera homogénea, ¿no? En cuanto a qué se va a hacer desde el deporte, pues un poco en la misma línea. Evidentemente, yo soy una de las más preocupadas, ya por una parte personal, ¿no? de cuál es la situación de la actividad deportiva y la actividad física en nuestra ciudad. ¿Qué va a pasar? No se lo puedo decir, ni yo ni nadie de momento, porque además en todo caso estamos yendo siempre a situaciones relativamente a corto plazo, puesto que es necesario que cada medida o cada decisión que se tome se haga un análisis de cuáles son sus consecuencias. Hacer ahora una previsión de qué va a pasar de aquí a diciembre, pues realmente podemos hablar igual de, bueno, nos parecería que puede ser, pero puede ser y puede no ser. Y yo sí me gustaría ser responsable en ese sentido. Soy plenamente consciente de cuáles son las preocupaciones y la situación también en el ámbito del deporte, pero nos toca esperar y tener alguna certeza más de la que podemos tener a día de hoy. Y en este sentido, no quiero tampoco dejarme, además, mi compañero, el señor Iturricha, que ha hecho referencias específicamente al ámbito del deporte. En cuanto a las empresas de servicios deportivos, pues lógicamente no hay una respuesta única. Tenemos que analizar caso a caso todos los contratos vigentes, todos los compromisos y en cuanto tengamos relativas certezas de qué se puede hacer y qué no, y ahí también les digo, estamos coordinándonos tanto con las otras dos capitales de Euskadi como con el Gobierno vasco, con el Servicio de Deportes del Gobierno vasco, para intentar también dar de manera coordinada respuesta a preguntas que tenemos todos, ¿no? Entiendo que
si se va a celebrar una prueba deportiva o no se va a celebrar, no se trata tanto de que una ciudad decida si esta sí y esta no, sino que haya un criterio uniforme. Y lo que sí les podemos decir es que desde el Servicio de Deportes se ha hecho un trabajo de análisis de diferentes escenarios, tipologías de instalaciones, tipologías de eventos o de actividades, para ver en función del grado de las recomendaciones sanitarias qué se puede hacer y cuándo, en función también de cómo vaya evolucionando, que no se nos olvide que esto no ha pasado, que sigue ahí, que pasado mañana no vamos a poder volver a esa realidad y, por tanto, las empresas de servicios deportivos pues también se verán afectadas, depende en la medida que vayan esas recomendaciones. Respecto a los eventos deportivos, yo entiendo que puedan decir que no están siendo atendidos. No es que no están siendo atendidos, yo estoy atendiendo por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico a las entidades deportivas que te trasladan. Lo que no les estamos pudiendo dar son todavía respuestas, pero creo que eso es lo más responsable por nuestra parte, ¿no? No les vamos a decir algo que sí si no tenemos garantías, ni tampoco les podemos decir no lo va a poder hacer si no sabemos si efectivamente después se va a poder hacer. Y aquí también hay una parte, de nuevo, importantísima de coordinación, porque como bien han reconocido también, no es solo una cuestión de eventos y de actividades deportivas, hay actividades culturales y de otra índole en la ciudad, y aquí también debemos dar un criterio uniforme y en eso también estamos trabajando con los diferentes departamentos, con el alcalde también preocupado y a la cabeza en esa coordinación para ver qué respuesta vamos dando a todas estas situaciones. Probablemente hay cosas que van a ser más pronto que tarde, pero también, bueno, no nos queda otra que ir esperando e ir analizando y tomando todas esas decisiones. Respecto a las cuotas, también a la devolución, pues evidentemente necesitamos también saber cuál es el alcance para tomar las decisiones. No tiene sentido que si no tenemos piscinas o no tenemos instalaciones deportivas de aquí hasta final de año, pues evidentemente habrá que hacer algo con las cuotas. ¿En qué manera, en qué medida? Pues dependerá cuánto ha estado afectado. 2 meses, 3 meses, 5 meses. En todo caso, hay una afectación y vamos a tener que dar respuesta a una demanda lógica sobre qué se van a hacer con las cuotas, igual que se ha realizado ya con las inscripciones de todos los cursos del trimestre, del tercer trimestre, perdón, que ya se va a proceder a su devolución, y otras tantas cosas menores que van a verse afectadas por la falta de actividad y, por supuesto, la campaña de verano y de piscinas y el abono municipal de deportivo, pues no, se va a ver afectado también. Habrá que ver en qué medida, y para eso necesitamos de nuevo saber qué nos dicen las autoridades sanitarias. No es lo mismo que no podamos abrir las piscinas hasta junio o julio que no podamos abrir las piscinas municipales en todo el verano. Pero tampoco tiene sentido que Vitoria las cierre y, por decir Nanclares, las tenga abiertas, ¿no? Entendemos que ahí tiene que haber también una coordinación para tomar ese tipo de decisiones. Creo que más o menos he respondido a todas las cuestiones que me han trasladado. Ay, perdonad. En cuanto... No, yo creo que sí, ahí está. Perfecto. Disculpad, que de verdad no saben lo complicado también que es concentrar tanta información. Por mi parte, y por cerrar, pues probablemente faltan cosas, ¿no? Dicen, ha faltado material o falta información o faltan cosas, pero yo quiero quedarme de verdad con algo que creo que nos sobra, y ahora mismo son las ganas y el compromiso de reconstruir juntos lo que este coronavirus ha destruido sin piedad, y ahí nos vamos a encontrar, porque con nuestras diferencias en realidad yo creo que todos sabemos que ahora es más lo que nos une que lo que nos separa, y por mi parte con eso me quedo. Muchas gracias. Mila esker, López Anderea, orain taldeen txanda, txikiti ondirena, 5 minutukoa.
Bueno, muchas gracias, señora López. Empezamos la segunda ronda de grupos por el del más pequeño al mayor, en este caso de 5 minutos. Zubiorra Anderea, zurea da hitza. Zubiorra Anderea, piztu behar duzu hori. Vale, un segundo. Eskerrik asko, gracias. Eskerrik asko mahaiburuei, muchas gracias también, señora López, por todas las explicaciones que nos habéis dado. Nosotros, respecto a las cuestiones que le hemos planteado, desde el Carrequín, que era el tema del material, del suministro del material, pues agradecemos que las entregas que se hicieron se hayan hecho de forma inmediata y además desde el ayuntamiento a la empresa gestora, ¿no? Porque ya lo hemos dicho más de una vez, para nosotros es importante que el ayuntamiento realizara una función de intermediario entre la empresa y la representación de trabajadoras. Pero, y respecto al a los test, que era el otro tema que también nos preocupaba, pues pensamos, y lo hemos dicho también varias veces, que el servicio de ayuda a domicilio es un personal que trabaja con población de riesgo y que es urgente que se les haga test y que de hecho en este momento no se les está haciendo. Y bueno, lo han denunciado en más de una ocasión. Por otra parte, también creemos que tenemos que potenciar una relación más fluida con todos los trabajadores y trabajadoras, sean municipales o de servicios externalizados, desde todos los resortes con que cuenta el ayuntamiento. Decimos esto porque para nosotros nos quedamos con la idea de que es importante la comunicación fluida. Ahora que entramos en esta nueva fase, es importante también una mayor coordinación y queremos recalcar esta idea de la coordinación y de trabajar de una forma coordinada. Por lo tanto, nuestro compromiso, reiteramos nuestro compromiso y responsabilidad siga en pie, compromiso y responsabilidad para tomar medidas que protejan la salud de todas las personas y de una forma coordinada. Bueno, pues eso es lo que quiero que se quede con la idea de que, bueno, agradezco todas las explicaciones que nos ha dado y que nuestra idea principal ahora es que en esta nueva fase que entramos es preciso trabajar de una forma mucho más coordinada, tal y como ustedes lo han repetido más de una ocasión. Mi esker. Mila esker, Zubiorra Anderea, orain Peperen txanda. Realizarán de la misma manera primero la señora Domaica y a continuación el señor Iturricha. Vale, pues señora Domaica, zurea da hitza, tiene usted la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer las explicaciones de la señora López, que han sido más exhaustivas en este segundo turno y, por lo tanto, agradecer esa ampliación de la información. No obstante, sí que nos han quedado algunas cuestiones que nos gustaría, bueno, pues igual ampliar la información o porque entendemos que no han sido del todo contestadas. En relación con el tema de las mascarillas, bueno, de todo el equipo de protección, pero sobre todo se ha centrado usted en las mascarillas, ha comentado que había como 3 formas de acceso al ayuntamiento, a través de la compra por el propio ayuntamiento, a través de donaciones y también las recibidas por instituciones. Así como en las de donaciones e instituciones, usted ha clarificado el número concreto de mascarillas que han recibido, 38.000 donaciones privadas y 26.000 de instituciones. Igual ha sido un despiste, sí que nos gustaría conocer cuál es el número de mascarillas que ha comprado el ayuntamiento, por tener la cifra global de todo el material que tiene el ayuntamiento. Por lo tanto, en este ámbito sí que nos gustaría conocer cuántas mascarillas a día de hoy se han comprado, la primera fecha de inicio de compra y la última en que se ha hecho esa compra. ¿Cuál ha sido la distribución por departamento? ¿Si ha habido una priorización? ¿Cómo se han distribuido? ¿Y cuál ha sido el montante, el coste total que ha destinado a día de hoy el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la compra de ese material? Si quiere usted decir no solo de mascarillas, de todo, es decir, ¿cuál es el coste y número de mascarillas a fecha de hoy? ¿Y con qué partidas presupuestarias se han financiado? Si se han financiado desde el departamento que usted dirige o si se han estado financiando con partidas de diferentes departamentos o bien desde el departamento de Hacienda. Eso en relación al material, por tener
pues bueno, la foto global del material que ha recibido el ayuntamiento. Agradecerle las aclaraciones respecto a lo del CIAS San Prudencio, por lo que entiendo, por lo tanto, hasta el 23 de marzo todo el personal no tenía equipos de protección y es a partir del 23 de marzo cuando se da la instrucción de que se tuviera. Por lo tanto, hubo ahí como unos 11 días en los que no todo el personal del CIAS San Prudencio y de las residencias de mayores contaban todos con el material de protección. A nosotros nos hubiera gustado que esa decisión se hubiese tomado con anterioridad, que no se hubiese esperado el 23 de marzo para que todo el personal tuviese mascarillas, pero bueno, en cualquier caso agradecemos la aclaración que se nos ha realizado en relación a esa cuestión que nos preocupaba. Sí que nos ha preocupado más, como para el tema de las trabajadoras de domicilio se retrasó más el traslado de esas mascarillas al 27 de marzo, pero bueno, yo creo que esto nos tiene que servir para tomar nota de que estas cuestiones, si tenemos la desgracia de que se vuelvan a ocurrir, el material esté desde el minuto 1 para todo el personal propio del ayuntamiento y también para el personal que realiza funciones tan importantes como es la atención a nuestras personas mayores. En relación con las cuestiones relativas a los test, bueno, yo entiendo que aquí entonces hay una rectificación del señor Urtaran en relación a esta cuestión, porque cuando nuestra portavoz planteó de manera constructiva que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fuese proactivo en la cuestión de elaboración de test, nosotros además lo dijimos porque teníamos precedentes de otros ayuntamientos que lo estaban realizando y lo siguen realizando. Poníamos los ejemplos del Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Zaragoza, incluso ayuntamientos de la provincia de Barcelona también estaban impulsando esas elaboraciones de test para su personal, porque entendemos además, no es que lo digan popular, sino que desde la OMS se está planteando que la clave en toda la gestión de esta crisis, ahora y en el futuro desescalamiento, es la realización de test. Entonces no es una cuestión que nosotros hayamos inventado, sino que es una propuesta desde la OMS que hay que reforzar y ser proactivos en la cuestión de las elaboraciones de test. Por lo tanto, entiendo que hay una rectificación, no del señor Urtaran, sino usted, con lo que nos ha informado, parece que hay una rectificación parcial y ya no se niegan a impulsar esa elaboración de test. Sí que nos gustaría conocer de esos 134 test que usted ha comentado, PCR, que se han hecho en el ayuntamiento, ¿cómo surgieron? O sea, ¿en qué departamentos se han realizado? Esos 130, si han sido varios departamentos o ha sido en un único departamento, por conocer los datos de qué se ha priorizado en la realización de esos test. Y bueno, y creemos que si se han podido hacer 134 test, creo que se puede seguir extendiendo a otros departamentos, sobre todo empezando por los servicios esenciales, los que están en primera línea trabajando con el test, teniendo en cuenta que esta muestra es muy pequeña para lo que es la plantilla que tiene el Ayuntamiento de Vitoria. Por lo tanto, y cogiendo sus palabras de que cuanto antes y más test se puedan realizar, mi pregunta es, ¿qué van a hacer para que cuanto antes y más test se puedan realizar? Y simplemente pedirles que no hagan ni más ni menos que están haciendo otros ayuntamientos, que es impulsar de manera decidida y a cuanta más personal lleguen esos test, pues que ustedes bueno, pues, se pongan a la tarea y prioricen esta línea de trabajo en la elaboración a Osakidetza de la realización de esos test, al margen de los ya previstos al personal de las residencias de personas mayores, que se amplían otros servicios y por lo tanto bienvenida a la rectificación y que hayan visto la importancia de la realización de test, si pueden ser masivos y a todo el personal, pues mejor. Y otra de las cuestiones que queríamos plantear, sí, acabo. En relación con la segunda oleada, el señor Urtaran fue muy específico y creo que fue además una de las intervenciones en las que se centró más, de que ustedes estaban trabajando ya en un plan específico. Usted hoy parece que le ha quitado importancia de que esto son previsiones, de que no hay nada. Pues claro, una segunda oleada es una previsión, pero él habló concretamente de que ya se estaba trabajando. Por lo tanto, queremos saber esos trabajos en qué línea van, si hay actuaciones concretas en las que ya han trabajado, porque él habló ya de hechos prácticamente consumados, de que tenían preparado el plan para esa segunda oleada y parecía como que era más una cuestión que ustedes ya tenían muy hablada, porque si no nadie entiende que esta cuestión la deslizara en su segunda intervención en la comparecencia del viernes. Nos gustaría un poco más de concreción, porque el señor Urtaran yo creo que fue más allá de lo que usted hoy nos está planteando
Y sin más, dado ya la escasez de tiempo, agradecer las explicaciones y bueno, tengan también ustedes en el Grupo Popular un socio para abordar esta crisis y reconocer nuevamente el trabajo que se ha realizado desde la mesa de crisis, sin perjuicio de que haya cuestiones en las que podamos estar más o menos de acuerdo, pero partiendo siempre desde que estamos convencidos que se ha hecho con la mejor disposición y con la mejor voluntad para acertar en las medidas. Gracias. Y esker, Domaika Anderea, orain Iturritza jauna zurea deitza. Muchas gracias, señora Domaika. Señor Iturritza, suya es la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, yo me hago cargo de que usted evidentemente no puede tener respuesta a todas las incógnitas que plantea el futuro, ¿no? Pero sí que yo, la verdad que esperaba por su parte, por lo menos en alguna de ellas, saber cuál, aunque no tenga la respuesta exacta y concreta, sí cuál va a ser el criterio de actuación. Y eso creo que está en su mano el poder trasladarlo a los ciudadanos en varios aspectos. Por ejemplo, las dudas que plantea la ciudadanía respecto a las cuotas anuales de las instalaciones, por lo menos, aunque no sabemos evidentemente cuál va a ser el periodo concreto en el que van a estar cerradas, no creo que haya que esperar hasta que se abran para decidir lo que se va a hacer. Si se puede tener un criterio, si en su mano va a estar el hacer una devolución de las cuotas o hacer una reducción o un descuento, o cuál es lo que va a hacer. Las empresas privadas lo están haciendo con sus clientes y creo que nosotros debemos de hacer algo con estos, entre comillas, nuestros clientes y por lo menos saber cuál es el criterio que se tiene para el futuro. Lo mismo con las empresas de servicios de deportes. Dice usted que se va a mirar caso a caso, evidentemente, pero por ponerle un ejemplo, sus compañeros del Centro de Estudios Ambientales, el otro día en el Consejo Rector que tuvimos, se explicó cuál va a ser el criterio que va a hacer que va a tener ese Consejo Rector con cara a las empresas, y es, en la medida de lo posible, mantener todos los puestos de trabajo y allí donde se pueda mantener los contratos. Va a ser un criterio a expensas luego que cada caso es particular, pero por lo menos saber cuál es el criterio de actuación que va a tener el departamento, que no lo ha explicado. La organización de eventos igual. Yo le he dicho que hay descontento. He tenido también ocasión de whatsappear y de hablar con algunos organizadores de distintos eventos y se sienten desamparados porque no es lo mismo tener que tomar una decisión de cancelar un evento que poderlo trasladar y suspender, y necesitan elementos de juicio para tomar decisiones y no han tenido la ocasión de poder contrastar las preguntas que tienen con el gobierno municipal para tomar actuaciones. Y estamos hablando, bueno, pues de muchos eventos deportivos que, como digo, tienen mucho impacto económico en la ciudad. Bueno, y el impacto económico, que la estimación de lo que ha dicho, pues tampoco tiene ahora indicación concreta. Dicen que están trabajando, pero dése cuenta, por ejemplo, el impacto económico que puede tener en el empleo la campaña de verano, con todos los empleos que eso supone, para saber, bueno, pues lo mismo, cuál es el criterio en principio de actuación que tiene, a expensas de que no tenemos todas las certezas, pero por lo menos saber por la senda en la que le gustaría al gobierno caminar, o en la intención que tiene. Y en resumidas cuentas, de las dudas y cuestiones que la gente se está preguntando, que va al buzón ciudadano y no se les da respuesta, pues usted en ese sentido creo que tampoco lo ha dado. Y yo he echado de menos, haciéndome cargo de la situación, lo complicada que es, el que haya explicado, como digo, cuáles son las pautas o criterios de actuación de cara al futuro. En todo caso, bueno, vamos a tener tiempo de ir hablando de estos temas y de otros, porque esto, bueno, pues parece que va para largo, y en todo caso, pues la invitación sincera a gestionar esto de la mano de nuestro grupo, también de la mejor manera posible, y en lo que podamos ayudar y arrimar el hombro, ahí nos tendrá. Tendremos tiempo para analizar en un futuro pues lo que se ha hecho mejor o lo que se ha hecho peor, pero en todo caso nuestra disposición a colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, Iturritza jauna. Y ahora, por parte de H. Bildu, puede haber Asturi Anderea zurea da hitza.
Eskerrik asko batzorde buru jauna, berriro ere. Señora López decía que agradecía nuestro tono. Ya le he dicho desde el principio que creo que sabe que desde luego por parte de nuestro grupo siempre ha tenido una posición constructiva y propositiva y no va a dejar de ser así en esta situación, ni muchísimo menos. Al contrario, le hemos ofrecido nuestra mano para trabajar y esas son las propuestas que está haciendo Euskal Herria Bildu en todo momento, porque creemos que tenemos que salir de esta crisis trabajando juntos, consensuando todas las medidas de la mejor manera posible, porque decía que le ha tocado tomar decisiones muy difíciles. Eso es precisamente lo que queremos de alguna manera evitar. Entiendo que cada parte digamos, de la corporación tiene su trabajo. Queremos que las medidas sean tomadas en consenso. Queremos trabajar con agentes externos que nos puedan dar su opinión para tomar las mejores decisiones. Y esa es la propuesta que vamos a debatir el viernes, porque creemos que es la mejor manera de trabajar. Sí que es verdad que hemos hecho un montón de preguntas y entiendo que algunas, bueno, pues se han quedado en el tintero. Tendremos ocasión, algunas sí que le voy a insistir un poquito más, pero entiendo que han sido muchísimas preguntas y obviamente es normal que estas cosas ocurran. Le voy a agradecer la sinceridad. Le voy a agradecer la sinceridad con la que ha hablado, diciendo que decir que no ha habido escasez, por ejemplo, en el material sería injusto. Yo creo que le honra esa sinceridad. Es verdad que ha habido escasez y a veces hemos tenido la sensación de que se hacía una gestión de esa escasez de material y que los protocolos se han ido elaborando según la disposición de material que había. Y eso es lo que no puede volver a ocurrir. Por eso también le planteábamos lo de la segunda ola, que luego hablaremos. La verdad es que le preguntábamos, ¿usted como responsable de salud pública entiende que se den más mascarillas a los viajeros del transporte público que a los trabajadores del SAT? Pues es curioso. Creo que no lo compartirá. Se ha demostrado que los protocolos del SAT no han sido válidos. El SAT al final es competencia municipal y es verdad que por mucho que ustedes hayan entregado el material, si ese material no ha llegado a los trabajadores y a las trabajadoras, algo ha fallado y ha fallado estrepitosamente. Y de esta manera, dejando ustedes un poco en manos de la empresa, lo que me da la sensación es que han convertido ustedes a trabajadores que dependían de esas empresas, trabajadores de segunda. Los que dependen directamente del ayuntamiento son trabajadores de primera y los demás de segunda. Eso me parece que no es ni medianamente normal. Usted sabe que les han dado una mascarilla por casi un paquete de guantes al mes y han estado sin batas. Algo ha fallado, señora López. Algo ha fallado y no puede volver a ocurrir. Y creemos que usted debería hacer en ese sentido un poco de autocrítica siempre para mejorar. Decían que los protocolos se han cumplido. Yo es que la verdad es que nosotras, viendo el nivel de contagio que ha habido, pues sí que quizás que los protocolos no han sido los adecuados. Igual se han cumplido, pero no eran los adecuados. Queremos saber si usted haría lo mismo, si volviera atrás y sobre todo qué va a hacer de aquí en adelante. Sí es cierto que respecto a los test, creía que iba a ser usted un poquito más contundente como responsable de salud pública, pero quiero quedarme con la frase que ha dicho: cuanto más test, mejor. Es algo que compartimos. Es algo que compartimos y que por eso le hemos ofrecido nuestra ayuda para conseguir el mayor número de test posibles. Porque le voy a decir una cosa, no va a haber protocolo que valga si no hay test. Ya pueden dar vueltas y vueltas y vueltas a los protocolos, a ver lo que ha fallado, que evidentemente han fallado cosas. Si no hay test, no va a haber ni un protocolo que le valga. Y de esto sí que hay certeza científica. De esto sí que hay certeza científica. Si no hay test, da igual el trabajo que hagan con los protocolos. Y hablaba de la UPV, efectivamente. Hablaba del PCR, que es el test más fiable. Lo dice el Ministerio de Sanidad, que es el test más fiable. Lo dice el Ministerio y además
es el que ha desarrollado la UPV, que está avalado por la Carlos III, por cierto. Algunos compañeros parece que no comparten eso, pero bueno, está establecido por el Ministerio. No hay más que entrar en la página web para ver la información al respecto. Si el Ministerio está diciendo algo incorrecto, eso ya evidentemente será problema de ellos y no nuestro. Pero estoy trasladando lo que han dicho el Ministerio y lo que está diciendo también la comunidad científica. Y me extraña, señora López, que diga que no hay certeza científica de esa segunda ola, bueno, que sí que tenemos que tener una respuesta mejor preparada. Es que el alcalde anunciaba a bombo y platillo que se estaba trabajando un plan de contingencia para esa segunda ola, en un tuit oficial, en la comparecencia, y usted se limita a decir que no hay certeza científica y que, bueno, que algo sí que habrá que mejorar. Yo creo que para esa segunda ola hay muchas preguntas. ¿Cuántas inversiones se van a hacer? El tema del presupuesto que lo hemos puesto encima de la mesa. ¿Qué está planteando usted? ¿Qué piensa usted adquirir para esa segunda ola? Porque su propio alcalde lo ha dicho, que están trabajando ese plan de contingencia. No sé si es que lo han dicho y todavía no lo están trabajando, que a veces el alcalde nos lleva a eso en más de una ocasión, pero lo cierto es que son mensajes contradictorios. Y por terminar y no alargarme, señor presidente, acabo ya, el tema de los niños y niñas. Me ha chocado, señora López, que usted nos diga que depende de dónde puedan ir. Es que lo ha propuesto Urkullu. Quiero decir, lo ha propuesto sin plantearse nada más. Ha propuesto que nuestros hijos e hijas puedan salir a partir del lunes en menos de una semana. Estén en la calle el tiempo que sea, sin tener en cuenta ninguna medida más. ¿De verdad ese ha sido el planteamiento de Urkullu, que anunció también a bombo y platillo? Me extraña. Quiero decir, no me extraña, me sorprende. Quiero conocer el plan del PNV para la salida de nuestros hijos e hijas. Esa es la pregunta que están haciendo los y las gastistarras. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tienen que salir? ¿Tienen que utilizar mascarilla? Si tienen que utilizar mascarillas, ¿hay mascarillas suficientes para nuestros hijos e hijas? No depende de lo que digan de otro sitio. El Partido Nacionalista Vasco, el señor Urkullu, ha propuesto esta medida. Y si la ha propuesto, desde luego, sin tener en cuenta absolutamente nada de estas medidas sanitarias, me parece que dejaría mucho que desear y no dejaría en muy buen lugar al señor Urkullu. Pero quiero pensar que me va a trasladar en esta segunda intervención o en esta tercera suya el plan del PNV para que nuestros hijos e hijas salgan a la calle a partir del lunes, dentro de menos de una semana, con todas las certezas y toda la seguridad. Porque si no, me parece que estamos tomando una decisión equivocada, sin poner las medidas necesarias y, sobre todo, anunciando medidas que no tienen certezas ni seguridades ni para las familias ni para los propios niños y niñas. Por lo tanto, espero que usted nos dé esa respuesta. Pero como le digo, y antes de terminar, nuestra mano tendida siempre a conseguir más test, más seguridad y para que nuestros niños y niñas salgan con protección y con seguridad a la calle a partir del lunes. Eskerrik asko. Alberto, perdona, yo no te he oído. No sé si el resto sí. Ah, no. No te hemos oído. He dejado de oír a todo el mundo. Es decir, que el audio está activado, el de Alberto. Pues igual doy continuación al siguiente. No sé si por parte del PS tiene intención de intervenir alguien. Estíbaliz.
aquí. ¿He recuperado el audio? Ahora sí, vale. 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 Pues, bueno, ya se le había dado la palabra a la señora Canto, ¿no? Entiendo. Pero no te ha oído, yo creo. Vale. Señora Canto, Vale. vale, Es que no perdonen, lo oía. el No sé por qué. trasiego. Zurea da hitza. Bueno, es que ricasco, Bachor de Buru Jauna. Voy a hacer un brevísimo uso de mi intervención. Una vez más para reiterar el apoyo de mi grupo a tanto la labor que está haciendo en este caso la señora López, que no es fácil. Ella ha hablado de pequeñas anécdotas que están detrás del trabajo que se ve. Bueno, no han sido pequeñas, han sido un montón de anécdotas, un montón de trabajo. También para quienes en materia científica pues somos un poco iletradas, por lo menos yo, ha habido que aprender mucho sobre la marcha, ha habido que estudiar, ha habido que escuchar muchísimo y tomar decisiones en un breve espacio de tiempo, que bueno, que al final es nuestra tarea, ¿no? La gestión de lo público. Así que creo además que me están fallando tanto el micrófono como el altavoz. Voy a dejar ya la palabra y nada más. Mucho ánimo. Los concejales iremos compareciendo uno por uno en todas las comisiones para explicar la labor que hemos realizado al frente de esta crisis. Y sin nada más, mucho ánimo y también a todos que nos cuidemos mucho. Es que ricasco con Anderea. Y ahora para terminar la comparecencia, López Anderea, Zurea da hitza. Vale, es que ricasco, Berriro. Bueno, trato de responder alguna cuestión puntual de las que me han trasladado en este turno de intervenciones. Con respecto, bueno, a los test ha sido recurrente. Evidentemente creo que estamos todos de acuerdo en que hay que hacer todo lo posible por hacer el mayor número de test posibles para que eso nos ayude a diagnosticar desde lo más general hasta lo más concreto, como puede ser estas cuestiones con la SAD. Quería matizar que los PCRs que tramita el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no los realiza el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sino que los realiza, como hemos dicho en todo momento, de manera coordinada con el Servicio de Salud del Gobierno vasco, en este caso con la OSI Araba, en base a un protocolo de Osalan que marca, no para el Ayuntamiento, sino para todas las empresas de Euskadi, en qué casos y de qué manera, qué perfiles deben ser enviados o solicitados para tramitar esas pruebas. Entiendo que las empresas SAD también están al amparo de ese protocolo y deben estar tramitando esas situaciones, más allá de que yo personalmente, no tengo problema en decirlo, he consultado, ¿no? Igual que primero se hicieron a todos los residentes del CIAM, ahora se van a hacer a al personal trabajador. Voy consultando cuáles van a ser los siguientes pasos, porque en el ánimo de todos está ampliar de la manera más mayor que esté al alcance esos test, ¿no? Por tanto, también matizar eso, no es el ayuntamiento quien está realizando los test, por tanto, señora Domaica, disculpe, pero no veo tampoco aquí ningún cambio de criterio. Una cosa no quita la otra, que no seamos los que lo estamos realizando no quiere decir que no nos estemos preocupando por cuáles son las pautas, cómo se puede hacer y sobre todo cómo podemos aportar y ayudar en esos diagnósticos, tanto para la valoración o la situación general de la pandemia, como evidentemente para aquellas cuestiones que más nos afectan en Vitoria-Gasteiz. Y respecto a cómo se han enviado, ¿no? Esas peticiones de pruebas, si ha sido de qué departamentos específicamente, no tengo aquí el desglose de qué áreas o de qué servicios han sido cada uno de esos 134, pero sí le digo que efectivamente en ese protocolo también está detallado quiénes, ¿no? Sanitarios, sociosanitarios,
policías y bomberos, principalmente personal esencial y que en mayor medida está en primera línea y de esa, digamos, a ese protocolo y a esas instrucciones nos hemos también nosotros ceñido para trasladar qué personal municipal debía pasar esa prueba, y también les diré que algunos incluso también han pasado incluso una segunda prueba para descartar si se han negativizado y puede reincorporarse y volver a trabajar. Señora Zubiaurre, le agradezco también sus palabras y comparto plenamente, creo que lo he repetido varias veces, todo esto lo tenemos que hacer de manera coordinada y una coordinación general en todas las líneas y niveles, ¿no? Respecto a la cuestión de algunas puntualizaciones sobre las mascarillas y cómo se ha hecho la distribución, no tengo de manera detallada, hay todo un Excel que detalla pues, cómo van siendo las salidas, pero sí que evidentemente le digo que ha habido unas prioridades. La prioridad principal han sido los servicios sociales y evidentemente el resto de servicios esenciales que ha mantenido este ayuntamiento, cada uno con esos protocolos. Y también aprovecho y reitero, los protocolos no es que se han adaptado, el ayuntamiento no ha adaptado protocolos al material que tenía el ayuntamiento. Los protocolos han venido dados del Ministerio de Sanidad, del Ministerio, o sea, y del Departamento de Salud del Gobierno vasco, y nosotros únicamente hemos aplicado esos protocolos sin modificar en cuanto a lo que debía hacerse uso en nuestros servicios, y hemos acompañado esos protocolos del material necesario para cumplirlos. Que si han fallado, yo creo que, y lo he dicho antes, a todos si hubiera habido más material, nosotros más hubiésemos dado por encima de lo que había. Y de hecho lo hemos hecho en el momento que hemos sido capaces de garantizar, pero también teníamos que actuar con máxima responsabilidad. No podíamos abrir, perdónenme la expresión, abrir el grifo sin garantizar que allí donde era necesario y prioritario lo hubiera. Por tanto, en la medida en que nos hemos ido autoabasteciendo, se han ido ampliando esas dotaciones sobre los protocolos marcados, tal y como les he indicado que sucedió el día 23 de marzo en el CIAN San Prudencio. Y hasta esa fecha, para todo aquello que estaba prescrito y de la manera en la que estaba prescrito, el material estaba a disposición. En cuanto a la financiación, desconozco específicamente, creo que no se trataba ahora tampoco al hacernos acopio de materiales de dónde va a salir específicamente el dinero. Si es de su interés, pues no sé si con mi compañero Iñaki Gurtubay podremos determinar específicamente de dónde han salido las cuantías. En torno, también les digo que lo que les digo hoy mañana puede cambiar porque estamos continuamente, no hemos dejado de hablar con proveedores para seguir abasteciéndonos. Creo que es en torno a los 170.000 euros aproximadamente el dinero destinado hasta la fecha o previsto ahora para hacerse con estos materiales. No obstante, les digo que son cifras que pueden variar. Respecto a la petición por parte del señor Iturricha de un criterio de actuación, el criterio de actuación no va a ser del departamento. Yo creo que, y ya lo hemos repetido, es importante que haya una coordinación. Ya hemos mantenido algunas reuniones y estamos los servicios analizando cuáles son las realidades de nuestros contratos y de las actividades que tenemos programadas, cuáles se han suspendido, cuáles son aplazables, cuáles no. Sinceramente, la ciudadanía ahora mismo necesita certezas, no necesita hipótesis, necesita cosas concretas, y estamos, de verdad, con todos nuestros recursos y nuestro esfuerzo, después del golpe brutal que acabamos de vivir para contener el virus, que no se nos olvide, todavía estamos en ese frente, no podemos ahora olvidarnos de eso. Por tanto, estamos ya trabajando en poder dar esas soluciones y no lo dude, yo soy la primera interesada en tener esas certezas para poder informar a todos y cada uno de las personas, colectivos, empresas, asociaciones que están interesadas, y lógicamente
que viven en una incertidumbre como vivimos todos a nivel, yo creo que diría que mundial, ¿no? Que tampoco me consuela ni me escudo en eso, ¿no? Pero yo sé también lo que es estar ahí al otro lado y que te digan, que te den falsas esperanzas o expectativas, o bueno, parece que, no estamos para parece que, estamos para decir lo que va a ser. Y necesitamos un mínimo de análisis y de consenso también para de trasladarlo, compartirlo entre los diferentes servicios para dar esas respuestas. Y por terminar con los comentarios que me han hecho en este segundo turno, respecto a los protocolos, ya lo he dicho, que no son nuestros, no son nosotros, no hemos marcado los protocolos de qué se debe utilizar en cada caso. También me parece que comparar el material que se ha trasladado a la ciudadanía en el transporte con el material que se está entregando a los trabajadores no debe ser del todo. Nosotros desde el ayuntamiento, todo el material que hemos trabajado ha sido en criterios de homologación y de certificación para prevención en riesgos laborales. El material, como se ha reconocido, las mascarillas que se han repartido en el transporte han sido unas mascarillas higiénicas válidas, pero que no son del mismo nivel como el que se ha facilitado en el caso de la SAD o del resto de servicios municipales. Y además, quede también claro, el reparto que se ha realizado en el transporte público, el Ayuntamiento de Vitoria no ha intervenido para nada. Han sido unas directrices claras, marcadas, en este caso, desde el Gobierno central. Por tanto, me parece que aquí tampoco cabía la comparativa. Respecto a las cuestiones que traslada la señora López de Aberasturi sobre Urkullu, y bueno, yo entiendo que pueda querer polemizar, intentar decir aquí todo esto son, bueno, un poco aventuras al viento, no hay nada planificado. Cada cosa y cada paso que se da lleva un trabajo detrás ingente. No estamos siendo muy responsables, creo que todas las administraciones, como reconozco que lo estáis siendo también los grupos en las oposiciones, de tratar de especular lo menos posible con todas las informaciones que se trasladan. No me cabe duda que hay un trabajo claro y conciso para dar las pautas de cómo van a poder salir los niños a la calle. Cuando he hablado del tema de los parques era un ejemplo. Evidentemente no es solo eso, hay muchas más cuestiones, igual que lo de las mascarillas, de cuánto tiempo, de con quién pueden, de qué edades, pero son un montón de circunstancias que, como usted comprenderá, no voy a ser yo quien las determine. No lo sé si será el señor Urkullu, si tiene la información no me cabe duda que la dará, y que es muy probable que desde el Gobierno central y también en esa coordinación interinstitucional que está habiendo con las autonomías, bueno, pues se aclararán. Entiendo que con el tiempo suficiente como para que todos los aitas y amas, que entiendo perfectamente cuál es la situación, no me la quiero imaginar, la verdad, lo que ha tenido que ser todo este tiempo, pues puedan tener esa información para salir con sus hijos con las máximas garantías. En fin, quiero terminar un poco este tercer turno de nuevo, pues agradeciéndoles, ¿no?, de manera general todas las intervenciones, las aportaciones. Entiendo que también es su papel tratar de aclarar y obtener el mayor de datos y de respuestas, pero todos somos muy conscientes que ahora mismo hay más preguntas que respuestas, y que debemos arrimar el hombro, ¿no?, como hemos reconocido todos, para salir de esta juntos y reforzados, pese a la dolorosa e irrecuperable pérdida de vidas que hemos sufrido, ¿no? He tratado también de visibilizar en palabras que este Gobierno, que las palabras de este Gobierno tienen contenido y base demostrable, que no solo decimos que hemos estado al 200%, que las informaciones que les estamos facilitando lo corroboran, y que, por supuesto, así lo seguiremos haciendo, como no puede ser de otra manera. En mi caso, yo no sé si les he dado demasiada información o demasiado poca. Realmente me ha resultado muy difícil, ¿no?, comprimir y ordenar todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas. También, bueno, quería reflejar, ¿no?, que en estos tiempos se utiliza mucho el lenguaje bélico, de la lucha, de la batalla, de si somos soldados en el frente, y a mí permítame que lo lleve un poco a mi terreno, que es el deportivo, y que aquí les digo que creo que el equipo de Vitoria-Gasteiz, en su amplio concepto como ciudad, pues ha funcionado contra este despiadado rival.
que todos hemos tenido que asumir roles para los que no estábamos entrenados, que seguro, como he reconocido, pues habremos fallado, podemos hacer las cosas mejor, pero que nos hemos dejado la piel en el campo, como hablamos vulgarmente, y que cuando eso pasa en las circunstancias que ha pasado, y aunque no nos consuele, pues también es cierto que poco más se puede pedir, que considero que la victoria llegará, que de todas maneras será agridulce, pues porque hemos perdido miembros del equipo y los hemos perdido para siempre, pero también tengamos claro que esta competición no es un sprint, que es más bien una maratón, que no es un partido, que es una liga de muy largo recorrido y que, como ya hemos dicho, todas y todos debemos tenerlo en mente, más si cabe ahora, puesto que solo habrá victoria en equipo. Después de esto, y lo digo con toda sinceridad, de verdad, ni autocomplacencia ni medallitas, todo lo contrario, piden autocrítica. Lo puedo asegurar que en todo aquello que es ahora en esa fase en la que debemos estar, analizar qué ha sucedido y qué podemos mejorar. Ahí entra ese plan de contingencia, qué es lo que va a pasar de aquí a medio largo plazo. Hay muchas cosas que no las sabemos, pero que sí podemos ir anticipándonos por si algunas se vuelven a repetir, que es posible que si se repitan de otra manera, pero por lo menos que aquello que se parezca estemos preparados, y en esa línea van las declaraciones del alcalde y las mías de que estamos en ese plan de contingencia. Ni está todo hecho, ni no hay nada hecho, estamos en ello, pero también entenderán que eso requiere de bastante análisis y que es inevitable reconocer pues, que debemos mejorar la respuesta dada pues, en una hipotética reproducción de esta situación, aparte de reflexionar sobre muchas otras cuestiones. La primera, cómo recuperamos esa llamada nueva normalidad, ¿no? Creo que vamos a tener ocasión de hablar también del futuro, pero bueno, sí quería igual dar alguna pincelada de ese trabajo en el que, de esos nuevos escenarios que podemos tener por delante, y que, por supuesto, el Servicio de Salud Pública pues, deberá continuar activamente con todas sus funciones, como lo ha hecho durante esta crisis, pero que inevitablemente tendrá que hacerse eco de los cambios sociales y sanitarios que esta deje, que se establecerá cuando haya un mayor conocimiento también de esta enfermedad, seguro nuevas normativas y medidas de control que afectarán a nuestro día a día y sobre la que tendremos que hacer seguimientos y controles, seguramente medidas más estrictas en las grandes congregaciones de personas, y que, desde mi punto de vista, pues se antoja prioritario los programas de prevención, ¿no? Para la ciudadanía. El servicio trabaja ya en 3 cuestiones en ese plan de contingencia para un segundo golpe de este coronavirus: tener a punto los materiales, revisar los protocolos, qué recursos son necesarios, de qué manera establecer la coordinación, la gestión de los recursos humanos, en definitiva, toda la maquinaria de este ayuntamiento para proteger la salud y la vida de las personas que vivimos en Vitoria-Gasteiz. En segundo lugar, se hace también necesario revisar y actualizar con la experiencia adquirida el plan de emergencias municipal, que no contemplaba entre sus causas de activación ni de contenidos una crisis sanitaria como la que vivimos, a pesar de que ha habido áreas, por ejemplo, en las cuestiones de apoyo psicológico al personal sociosanitario, que han servido, pero tenemos que incorporar esta experiencia a ese plan de emergencias. Y además pues estamos trabajando en varias acciones preventivas de distinta índole en relación con el COVID-19 que iremos concretando, esperemos, en las próximas semanas. Por su parte, en todo el campo de la actividad física y del deporte, pues está siendo un reflejo de la situación social vivida. Seguimos considerando el movimiento como un elemento imprescindible en la salud de las personas, pero nos hemos visto en la obligación de adaptar nuestros hábitos a la situación actual. El cierre de las instalaciones, acompañado de las restricciones a la movilidad, pues han supuesto la eliminación casi total de las prácticas habituales de deporte y actividad física, y será la evolución de las indicaciones de las autoridades sanitarias las que nos harán progresar en recuperar esos hábitos y prácticas imprescindibles que yo deseo sean lo antes posible. Seguramente pues habrá que adaptarse en un alto grado y todos lo tengamos presente, ¿no? Las garantías de salud individual y colectiva pues van a prevalecer por encima de otras cuestiones en el ámbito deportivo. Las consecuencias van a ser demoledoras en este sector del que se está hablando bastante poco, y yo de verdad quiero ponerlo en valor, porque el deporte es salud y también es economía y también es empleo local. Inevitablemente le va a tocar al sector adaptarse, como creo que a todos, y el papel del ayuntamiento
como referente en las instalaciones deportivas y en la oferta de actividad, pues va a resultar determinante también. Somos plenamente conscientes para diversos ámbitos, como el tejido asociativo, las empresas, como ha comentado el señor Iturricha, colectivos de personas usuarias, instalaciones privadas, servicios de ocio, en definitiva, toda la estructura. Ya lo hemos comentado también, todo esto va a requerir un repensamiento de las prioridades a partir de ahora y, en consecuencia, ese ajuste o esa remodelación del presupuesto, también dependiente de mi departamento, y como ya les he advertido, que esperamos tener en próximas fechas un esbozo de esa revisión y sus consecuencias. En resumen, para esta nueva normalidad, mucha tela que cortar. Y, como ya hemos dicho, que esperamos hacerlo entre todos, con todo el compromiso y la responsabilidad para que esta reconstrucción social y económica que nos va a tocar llevar a cabo no deje a nadie atrás. Me despido de verdad y no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerlo dando las gracias, y ahora les diría que desde un plano puramente personal, por los mensajes de ánimo que varios de los miembros de la oposición me habéis enviado, en especial al grupo del Carrequín, que lo hicisteis todos y en momentos realmente complicados. Por supuesto, a mi nueva familia llamada Mesa de Crisis, una experiencia que nos va a marcar para siempre. A todos mis compañeros del Gobierno por vuestra comprensión y vuestro apoyo. Han sido momentos muy, muy complicados. Y a mis compañeros y compañeras del grupo del Partido Nacionalista Vasco por vuestro aliento incansable. Por terminar, pues al alcalde por haber confiado en mí para este reto, que todo el esfuerzo y el desgaste pues está mereciendo la pena, y que coincido además con el señor Urtaran, pues que Vitoria-Gasteiz merece la pena. Eskerrik asko, benetan. Mi esker, López Andrea, eta honekin batzordea bukatuta emango dugu. Mila esker guztioi egin duzuen esfortzuagatik, asko zaindu eta bihar arte. Gracias, compañeros y compañeras.